Hola, buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a hablar del Gran Swiss que ha empezado y que se juega en Samarcanda y que la gracia que tiene es que clasifica para el candidatos. Entonces tenemos a gente como a Gukesh, tenemos a Erigaisi, tenemos a Pragnananda, tenemos a Tusatorov, tenemos a la tropa tenemos a Firuza también, tenemos a Keimer, tenemos un montón de gente que estará disputando este torneo, que además prácticamente no hay nadie con menos de 2.600, por lo tanto hay una competencia increíble y habrá muchas partidas. Entonces, a mí también tenemos un montón de españoles que participarán, entonces los animamos desde aquí. Pero en este vídeo yo quería hacer más una referencia a las aperturas, porque en la élite es muy difícil ya sacar ventaja en las aperturas. Ya lo estáis oyendo, la idea del Fischer Random, ¿no? O como se llame ahora, el Freestyle Chess. Y, y entonces en este vídeo voy a analizar todas las partidas de la primera ronda del Grand Swiss, que está el Open, y las voy a analizar como la analizaría yo las aperturas, ¿vale? Entonces no va a ser vídeo, bueno, no sé qué largo va a ser este vídeo, pero no voy a ir al detalle de lo que ha pasado en el medio juego o esas cosas, ¿no? Entonces me voy a centrar un poco a explicar por qué esta idea es interesante y si me parece interesante o no, y un poco cómo ha ido la partida en base a eso, ¿vale? Entonces, sin más, empezamos con la partida de Xiong contra Pragnananda. Entonces, aquí jugaba Xiong de blancas con una francesa del cambio, una variante bastante popular. En el candidatos pasado la jugó varias veces Nakamura, también era popular contra la Petrov, que también se puede transponer. Entonces aquí caballo C6, alfil B5, todo esto es súper teórico. C4 es súper conocido. Y aquí, esta línea, en general, no se juega porque alfil aquí B5 se considera que el negro tiene buena compensación. Va a acabar perdiendo un peón, van a acabar perdiendo después de peón por. Y en general, sí, el blanco se come estos peones, pero el negro tiene buen juego en los dos alfiles. Y al final se acabará comiendo desde 6. Pero aquí he jugado alfil por C4 y me ha parecido una novedad muy interesante. Bueno, no es una novedad, hay algunas partidas de 2025 y de hecho se han ganado todas. Entonces, la idea es muy interesante. Es que el negro tiene que hacer este jaque un poco para poder molestar y hacer forzar alfil E2, calle 5 en roque, calle F6, todas las partidas fueron así, y después de torre 1 en roque, aquí hubo una partida que jugó alfil G5 el blanco, pero es mala, se quedó peor y luego ganó porque no tiene nada que ver con la apertura, ¿no? Pero la idea es alfil F4, y aquí, en caso de caballo G6, que parece medio normal, alfil por A6 gana un peón. De hecho, la partida que se jugó ganó un 2100 a un 2400, ¿no? Entonces, la idea es muy simple, es que aquí esta clavada es incómoda. Y aquí, pues, Pragnananda tenía que resolver teniendo que hacer torre 8. Y dejándose esta clavada, parece que te molestan, pero no pasa nada. En general, la idea es que aquí el blanco está con la clavada, pero aquí te puedes deshacer y el negro llega a tiempo de todo. Y en caso de torre C1, hay alfil G4, aquí hay varias jugadas y el negro está bien. Pero en cambio, Pragnananda hizo caballo por F3, alfil por y dama de 8, que parece medio normal, pues después de comer y caballo de 2, de golpe el blanco te quiere hacer caballo C4, te quiere hacer torre C1, y de hecho, 3 jugadas más tarde, torre de 8 mala, torre C1, aquí de golpe el negro no puede comer porque hay problemas de mate, mientras alfil D7, caballo C4 se quedó con mucha ventaja. De hecho, esta posición es muy buena para el blanco. Las piezas no se mueven, todos son peones débiles, ningún peón se puede mover y se quedó bastante peor. Luego consiguió hacer tablas para Pragnananda, pero realmente para ser la francesa del cambio y una variante súper popular, me parece una idea muy buena, ¿vale? Sin más, vamos a la siguiente partida. Jugaba Erigaisi contra Chigaev, el jugador con bandera española, y entonces fue una inglesa, 4 caballos, G3, nada especial, variante principal. Alfil C5 es la variante principal, el negro quiere evitar temas de D4, en roque, todo esto es súper conocido. H6 es importante, ya que este caballo puede saltar por aquí. Y entonces comer y alfil D2 es el plan más habitual, y en general el negro ahora tiene que vigilar porque tiene la dama por aquí en medio. La tiene que sacar por aquí para defender el peón, torre de 8 es la jugada buena, y aquí tras caballo D2, aquí lo más normal es jugar alfil E6, dejarte comer este alfil. O sea, yo estoy yendo muy rápido, es para explicaros un poco la película. Y esto hay varias partidas y bueno, aunque te comas el alfil, luego voy a hacer alfil C5 y bueno, es una posición bastante endeble. Por eso esta línea no se juega tanto. Pero aquí juego dama E7, entonces una de las ideas en la élite, que es muy importante, es poner a prueba. Es de tanto en tanto volver a jugar líneas más antiguas. Que esta línea ya un poco se ha aburrido. Pero hay juego dama E7, que es un poco rara, y aquí tras alfil por C6 se llega a este tipo de estructura que se puede llegar en estas posiciones con alfil de distinto color o para intentar que... Digo F3 como en un futuro, si el negro quiere intentar atacar por la diagonal, tiene una estructura muy mala y el blanco puede poner los peones en blanco.
Y aquí después de dama 4 el negro se equivocó ya con torre B8. Y aquí, por ejemplo, lo que era difícil, es que el blanco está un poco mejor por la estructura y porque el negro le cuesta coordinar. Aquí lo que era muy difícil era encontrar que caballo por B6 y dama por C6. Pues era un intento bastante bueno. Pues, peón de más, hace distinto color, pero bueno, poco a poco se puede intentar jugar durante 60 jugadas, básicamente. Pero en cambio intentó calle A5 y aquí el negro jugó muy fino, aprovechando las casillas negras y se quedó las casillas blancas débiles. Y esta clavada pues le dio los tiempos suficientes al negro para quedarse bien. Me pareció interesante, pero bueno, creo que es más mérito de Chigaev, que no se acordó muy bien. Y luego Irigaishi no aprovechó su pequeña oportunidad. O sea, no creo que se haya descubierto nada en esta variante. Entonces, la siguiente tenemos a Baccarat con Caro de Gukesh. Este creo que fue una Caro-Kann y fue una variante bastante conocida. La del avance y este H6, G5. O sea, todo esto está bastante conocido. Y aquí A4, esta variante se hizo muy popular hace unos años, yo la he jugado y es una variante para luchar. Es muy arriesgada. El negro está peor, objetivamente. Y uno de los planes más habituales es hacer caballo 1 y luego hacer alfil de 3 muchas veces. Porque este caballo aquí contra G4 está un poco vulnerable. Entonces, aquí no entendí muy bien, porque es bastante conocido que hay que jugar a 5 para ganar este espacio en el flanco de dama y luego C3, y aquí te mantienes flexible. De hecho, el negro ha dejado de jugar un poco esta variante porque se considera que los planes de hacer H4 y caballo 1 se consideran ventaja. O sea, H4, forzar G4 y luego hacer caballo 1 y cambiar este alfil y este caballo va para aquí y aprovecha este hueco que has creado antes. Bueno, yo te digo, es bastante sofisticado, pero esta variante fue popular durante mucho tiempo. Entonces hizo torre 1, que ya es una jugada rara porque te impide caballo aquí y no te da nada a cambio. Y de hecho Gukesh dice, bueno, me enroco, H3, que también es una jugada muy lenta, y el negro pues hace el plan siguiente, que es hacer C5. Y de hecho hizo B6, C5, y aquí se complicó un poco la partida. Pero aquí yo creo que el negro tiene bastante lo que quiere, que es una posición desequilibrada, el peón de 5 se cae, no se cae, y de hecho Baccarat tuvo un error bastante rápido, que aquí intentó pescar la torre y en vez de repetir o intentar que esa torre se quedara mal, dejó que esta torre se intercambiara, por lo tanto el blanco tiene un peón muy incómodo, unos alfiles muy buenos, y entonces el negro es que tiene un juego muy sencillo. Entonces, tienes el centro sobreexpuesto, los alfiles muy buenos, realmente es lo ideal en esta posición. Entonces, esta partida no aporta nada a la variante, quizá la juega más gente porque se da cuenta que el blanco no se acuerda. Es lo único que hay que tener en mente en esta partida. ¿Vale? Entonces, seguimos. Tenemos la partida entre Firuza y Bassem. Esta me parece muy interesante porque Bassem es un jugador que siempre juega la India del Rey. Entonces, claro, es como tienes que encontrar una pequeña idea. De hecho, aquí jugó una variante normal y aquí juega H3, que no es tan normal. Habitualmente esta variante de H3 se juega con el alfil en D3, que yo la he jugado. Pues se juega H3 primero y luego alfil D3. Entonces, para mí que jugó esta variante quizá para esquivar alguna con H3. O sea, como aquí quería esquivar, no sé si Benoni o así, por eso hizo alfil E2 y ahora prefiero hacer esta versión en la que no tiene flexibilidad con alfil D3. Esa es mi teoría. Luego hizo alfil G5 y G4, que es el plan típico, pero muchas veces tiene alfil en D3 y aquí lo tienes en E2. Y la cosa es que aquí Firuza le metió un tubo, o sea, todo esto es tubo, 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 tubo. O sea, todo es muy fantasioso, pero es tubo. Aquí hay ideas con alfil de F7 y dama H5, imagino, en caso de F4. O sea, no sé si va por aquí los tiros, pero esto parece interesante. Dama H5 para hacer mate, y si esta dama aquí. No lo sé si va por aquí los tiros, pero imagino que va por... que el negro tiene... que hay estas tácticas, ¿no? Y si come de torre, o sea, si F4 come de torre, imagino que dama H5 debería dar ventaja. Puede ir por aquí el tema, ¿no? Amenazo mate, amenazo la torre. Entonces, esto hay una partida de correspondencia, entonces no hay nada. Y de hecho, la partida de correspondencia hay que hacer caballo por E4. Uy, perdona, hay que hacer caballo por E4 y torre G3, caballo C5, caballo por H7. Ahora el blanco, bueno, es todo muy modulero. Y aquí torre F4 y esto es un jaleo increíble. Sí, esta sí sigue la partida de correspondencia. Entonces, ese es el problema de Ramin Bassem, que básicamente, pues bueno, te buscan cosas de correspondencia y se encuentran una idea. Aquí, por ejemplo, es muy importante la parte de tener un segundo. Mucha gente en estos campeonatos tiene un segundo. De hecho, a mí me pidieron de ser segundo, pero no tenía tiempo y tuve que decir que no a uno de los jugadores que había en el torneo. Entonces, claro, si ahí tienes una persona que mientras sale el pareo, pues te puede buscar ideas de correspondencia interesantes que choquen contra el repertorio del otro, pues ya está. De hecho, aquí hizo F por E4, que no es del todo ideal, y aquí rey D2 buena.
pero única también. Y para evitar que calle de 3 no tenga tanto impacto y poder comer el peón. Y aquí alfil G4, cambiar estos alfiles, quedarse con mejores casillas blancas, un alfil un poco malo, y el blanco se quedó mejor simplemente. Aquí no afino del todo, pero se quedó con una ventaja a largo plazo muy buena. Entonces aquí voy a doblar torres, este peón de 4 me lo va a comer en un momento y tengo un alfil bastante potente en un final. De hecho, se acabó imponiendo con bastante técnica. Entonces fue una muy buena preparación, yo creo, porque ahí había que saber poco, era todo bastante concreto. Este plan del blanco es muy directo. Entonces me pareció una de las mejores partidas en este sentido a nivel de preparación. Sin más, vamos a ver a Gurel contra Keimer. Jugaron una española del cambio. Hace poco se está volviendo a poner de moda la española del cambio porque la gente no se acuerda, básicamente. Y este fue otro ejemplo de que el blanco no se acuerda. Entonces hicieron dama F6, que es la mejor variante, dama D6, todo esto es teoría, alfil D7 buena, alfil D7, yo juego esto de negras, ¿no? Y aquí la idea es que el negro tiene una estructura de peones un poco peor, pero los caballos les cuesta moverse. Entonces, ahí es donde... Y el peón D4 está un poco sobreexpuesto. Es como que el blanco no puede coordinar bien las piezas. Entonces, aquí el problema que tuvo el negro es que en esta posición crítica, que aquí hemos llegado a una partida de correspondencia, simplemente hacer alfil E6 y no dejar que el blanco se termine de coordinar. Por ejemplo, si intentas doblar torres, pues imagino que puedo capturar y no sé, quizá puedo intentar este jaque, por ejemplo. No sé si es posible, ¿no? Pero se me ocurre que, bueno, que el negro está bastante activo, que el blanco no puede acomodarse y ya está. En cambio, hicieron dama G4 y después de comer F3 se cambian todas las piezas que estaban un poco descoordinadas del blanco, el rey blanco llega al centro y se llegó a este tipo de final que, bueno, el negro tiene un peón doblado un poco inútil, por decirlo así. Y el blanco va a poner los peones en negro en algún momento y se queda un poco mejor a cambio de nada. Entonces, esto, bueno, quizá podemos ver alguna española del cambio más, que no es muy popular, pero ya veis que es eso, que las preparaciones están llegando a posiciones pseudo secas, que se sabe que el negro está bien, pero que el negro tiene que afinar, hacer una fina. Entonces aquí no hizo una fina, la apretaron un poquillo, pero bueno, aún así se hicieron tablas con relativa solvencia. Sin más, tenemos a Abdusattorov contra Ivic, con Naidorf. Ivic es bastante conocido por ser muy, muy teórico. Y claro, preparar contra Abdusattorov, claro, Abdusattorov juega a todas. Juega alfil C4 hace poco, ha jugado alfil G5, H3, la que quieras, ¿no? Pero los jugadores que deciden jugar Naidorf, en teoría tienen que estar bien preparados. Y a mí me parece una preparación bastante pobre, porque todo esto es muy teórico, dama de 3, alfil D2, calle de 5. Y aquí la gracia que tiene el blanco es que quiere buscar C4. Y aquí hay que saber unas reglas estratégicas que son un poco raras si no las sabes. Pero aquí, por ejemplo, hacer torre C8 tiene sentido y contra el blanco hace C4, entonces ahora haces B6. Y veis que ese alfil señala en B5. ¿Qué quiere decir? Que ahora puedes hacer A5 y luego más adelante, pues ya ir por aquí, si quieres, y poner los peones en blanco. Esta es un poco la idea estratégica, ¿vale? Entonces, hizo B6 directo, que no es mala en sí, pero ya no es muy jugada. Por aquí tras A4, muy importante. Aquí A5 es mala. ¿Por qué? Porque el blanco no se ha comprometido con C4. Y este es un concepto estratégico más importante. Por aquí, por ejemplo, el negro podría haber hecho dama C7, que es novedad, y esperar a que el blanco haga C4 para luego hacer A5. Y si aquí me haces A5, pues existe B5. Son posiciones un poco más abstractas que, bueno, se tratarían en otro momento. Pero también te estoy amenazando de 4. Tampoco puedes hacer cualquier cosa. Y el problema con A5 es que aquí el blanco puede permitir caballo C5. Y como no hay, de hecho aquí el blanco dice C4, pero aquí por ejemplo dama D1 es muy buena. Y aquí la idea es que este alfil se pasa por delante de la estructura de peones y más adelante habrá un plan de C3-B4 que siempre tendrás que estar pendiente de él. Entonces habitualmente se llega a esta posición que hay un peonazo en C4, entonces todo el flanco de dama está muerto. Pero en cambio aquí el blanco siempre tiene una ruptura y además podrá romper por los dos flancos. Y de hecho acabó ganando con eso. A ver, creo que se defendió bien y luego pasaron cosas, pero el problema se decidió que más adelante, pues bueno, estoy pasando rápido, se quedó ese peón pasado, habían tensiones en dos flancos con pareja de alfiles. Entonces, esto es un grave error a nivel de preparación, porque el blanco se queda con una idea a largo plazo, que es al final lo que quieres en el mundillo del ajedrez. Y de hecho se acabó imponiendo Abdusattorov. Entonces eso, estas estructuras, por ejemplo, son muy importantes para entender qué pasa. Sin más, vamos al siguiente, Hovhannisyan contra Giri. Hovhannisyan con blancas, si os acordáis fue con el europeo, es muy conocido por ser
bueno, de jugar siempre lo mismo, sus cosas, sabérselas bastante bien y escoger algunas variantes un poco oscuras. Entonces, aquí Giri, entramos en F4. Esta variante es bastante sólida y sencilla. Y Giri opta por alfil E7, que es objetivamente mala, pero el blanco tiene que saber jugarla. Entonces, aquí también estamos viendo esto, que el negro intenta estirar un poco más. Y entonces, tras F5, alfil D7, aquí la buena es meter dama F3 primero. Y bueno, esto es ventaja, esto se sabe, ¿vale? B5 en roque, H5, H3 y el blanco, pues bueno, en algún momento mete calle D5 y por lo que sea está bien. De hecho, un plan general es meter calle D5, comer de peón y este caballo se redirige a E4 y bueno, hay varios temas, ¿no? Pero este es uno de los principales. Entonces, es de entender hacia dónde van las cosas. Para que juego G4 directa y aquí el negro puede jugar H5, peón por... Pero aquí, por ejemplo, Giri comió de torre, que es una castaña. Entonces, a mí lo que me hace gracia es como... es una doble preparación mala. O sea, como que muchas veces pasa de grandes maestros que solo te preparas la línea buena y dices... Por ejemplo, es muy probable que a Giri le dijeran, bueno, si aquí G4, H5 te quedas bien. Le dijeron eso. Porque piensa que, claro, te tienes que preparar contra muchísimas variantes, ¿no? Entonces aquí cayó por H5 y está bien, hay alfil H4 es un jaleo, pero torre por... Claro, aquí el blanco también tiene que saber jugar. Por ejemplo, dama E2, alfil C6 aquí y aquí, por ejemplo, H4 era importante. Y luego jugar otra vez el caballo de D5 y en un futuro va a venir este caballo para aquí. Pero aquí no supo jugar, de hecho jugó bastante mal y lo mezcló todo. Esta torre se quedó mejor y, bueno, de hecho se acabó quedando bastante mal y ganó en Giri. Pero entonces eso, vemos como esta variante que es conocida por ser floja, pero por ejemplo Keimer ya había ganado en una partida de Bundesliga hace 3 años. Es una línea de estas que, bueno, que es interesante de verla presente. Y como veremos también en este Grand Swiss, mucha gente intenta tensar la cuerda e intentar ganar. Entonces es probable que Giri se hubiera preparado muy bien la línea principal para no quedarse peor, pero con un riesgo razonable de quedarse con una posición interesante para ganar, que es lo que luego pasa. Entonces, sin más, vamos a ver Aronian contra Martiros. Esta no me parece que tenga ninguna historia. O sea, esta línea es muy conocida, 4 caballos de la inglesa, E4, alfil B4. Hasta aquí, esto ya hay una partida de Martirosian. O sea, no hay nada. Y aquí juego calle 1, que es la que da el módulo, aparentemente, Aronian. Pero después de comer, que es lo más normal, te cambio los dos alfiles y luego buscar calle D7 para hacer F5, es que el negro no tuvo que hacer ninguna jugada rara. Torre B1, B6, calle D7 y F5 se conoce muchísimo, sobre todo para evitar que te hagan también alfil G5, te hagan esta clavada incómoda y te obliguen a hacer H6, G5. Entonces hizo F4, pero bueno, el negro hizo dama E8, que tiene bastante sentido para hacer F5 y para defender también estos caballos. Uy, estas flechas que me salen un poco pochas. Y nada, de hecho, después de esto, el negro se quedó bien. No hubo ningún problema. Y bueno, y luego se hizo en tablas bastante fácil. No me pareció la mejor de los intentos, la verdad. Pero yo juego contra Martirosian y es bastante incómodo porque siempre juega lo mismo y se lo tiene muy bien mirado y asume posiciones bastante sencillas. Entonces, es un estilo que a veces cuesta de sacar alguna cosilla. Pero bueno, Aronian empieza con unas tablas sin mucha historia. Sin más, la siguiente partida, Volokitin y Nepo. Esta fue una española. Nepo ha bajado un poco de lo, tiene 7.42, así que bueno, Nepo se está jugando clasificarse para candidatos, ya no. Entonces, bueno, no sé si espero que sí, a ver si lo podemos ver por ahí. Entonces, alfil B3, todo esto es muy teórico, todo esto no nada normal, H6, alfil F8, KF1, típico plan de la española. Y aquí juego con G6, que esta me pareció muy arriesgada. O sea, esta es flojilla, el blanco ya se considera que está bien. ¿Por qué? Yo juego mucho estas estructuras con negras. Y aquí el principal problema es que este caballo está mal. Y este B5 es un tema que le da al blanco mucha libertad. ¿Qué quiere decir? Hemos hecho un B5 gratis. Entonces hay un punto de presión. Entonces el blanco siempre tiene, pues puede poner presión al flanco de dama, de rey y al de dama a la vez. Y luego este caballo muchas veces se quiere reubicar. O bien por aquí o bien por el otro lado. Y además el negro va muy tarde. O sea, le cuesta bastante tiempo hacer F5 porque encima ha hecho torre 8. Entonces, ahí muchas veces lo que quiere hacer el negro es jugar con D5, pero este tipo de posición, de hecho ya lo veremos en otra partida que también jugaron así, es muy arriesgado, porque el caballo en C6 está muy raro, el peón en B5 es muy bueno. De hecho aquí, por ejemplo, peón por, caballo por y alfil D2 es la típica estructura buenísima.
Aquí muchas veces la idea es hacer B4, llevar el caballito por aquí. El problema principal es que el negro no tiene un plan de ataque. O sea, no puedo hacer F5 E4, está súper defendido, no puedo hacer F5 F4, no puedo hacer nada con este espacio que estoy ganando. Este caballo sigue siendo muy malo, es un tema que, bueno, algún día haré un libro. Este caballo, por eso muchas veces en las españolas os veis reciclado. Y encima el blanco tiene muchas tensiones en todos lados. Este caballo puede saltar, puede expandirse por aquí, puede buscar por esta diagonal. Y el negro, en cambio, yo que sé, este alfil pues va a ser atacado y son todo debilidades. Por ejemplo, B4, A5 es muy importante para que el negro no consolide flanco de dama y tener alfil A4, alfil B3. O sea, tenemos muchísimos puntillos donde podemos tocar las narices y el negro no puede hacer nada con su espacio. Espacio sin proyección es una mierda. Pero aquí, Bolokitin, pues no sé, o no entendía esta posición o jugó D4, pero bueno, aquí se cambió todo y tabrísimas. Entonces, ¿para mí tiene sentido esta preparación? No. ¿Por qué? O sea, el blanco tiene la opción de jugar bien o de jugar sólido. Entonces te arriesgas a la nada, ¿no? Pero bueno, también es muy difícil saber hasta qué punto te puedes arriesgar. Yo creo que este tipo de estructuras son muy tontas. O sea, es que, pero bueno, yo qué sé, también supongo que se lo tendrían mirado, ¿no? Pero bueno, no saco nada y tampoco el blanco. Pero bueno, interesante, al menos que entendáis estas estructuras. Vale, esta fue muy interesante porque fue una línea un poco rara. Aquí T por C4 en teoría siempre se ha considerado mala. Aquí lo que hay que saber es que E4 es buena y esto lo estuvo jugando bastante Fedoseyev en rápidas, en eventos. Aquí la idea es que D5 peón por es muy antiintuitivo cambiar damas y luego comer de peón. Es como que esto es lo mejor. Y la idea es que muchas veces hacemos alfil F4 en roque largo y resulta que 3 jugadas después tenemos ventaja. Entonces, por eso el negro, esta línea, es como la están probando, seguramente se queme muy rápido, la gente ya se la sepa, pero son líneas que, bueno, que para una partida te sirven. Entonces, estos vais a ver un montón. Entonces, aquí juego E3, pero esto es como este tipo de Viena o de intercambio en C4, gambito de más todo. Cuando tienes el caballo en C3 ya, en general es peor, siempre, para el blanco. Porque este caballo muchas veces te hacen a 6 B5, te tocarán B4 y de hecho no sacó ni para pipas. Hizo B5 directa, creo que es mejor hacer caballo F6 y transponer. Porque después de B5 el alfil va a F3. Y este alfil se queda como fianquetado. O sea, tienes que pensar que es como una catalana. De hecho, aquí calle 2 y bueno, a ver, es cercano a la igualdad. Nada, no sacó nada el blanco. Pero bueno, esta idea, pues bueno, quizás la podéis probar en alguna otra partida. Pero bueno, es que es eso. Una vez la ves, dices, bueno, vale, sé que te vas a caer peor, pero bueno, la gente prefiere a veces una posición un poco peor, interesante, y que el blanco no sepa mucho que algo más igualado. Sin más, la siguiente partida. Vamos a Sugirov contra Bashila Graf, una Najdorf como Bashila Graf nos tiene acostumbrados. Y bueno, no voy a explicar mucho, este caballo de 3 que está medio de moda, bueno, ya hace bastantes años, pero bueno, todas las variantes son interesantes. Y aquí tenemos una partida de Bashila Graf en 2021, para que os hagáis una idea, de hace un montón de años. Y aquí jugó el blanco H3, que es bastante típico cuando el negro se adelanta con H5, y bueno, y jugaron B5, y bueno, y Bashila Graf se lo tiene todo muy bien mirado. Y como repasa un montón, se acuerda de todo. Entonces aquí el blanco hizo A4 para evitar este B5 y jugó más posicional. Río torre D1, dama F2, pero el negro definió muy bien. Hizo torre FC8, porque estos peones tienen que estar defendidos por esta torre, que no puedes hacer B5, siempre tiene que estar una torre ahí pendiente. Y después de 6 D5 se quedó muy bien. O sea, no me pareció una apreciación muy buena de Sugirov, pero bueno, sacarle de preparación en la Najdorf a Bashila Graf no es algo que pueda decir muchos, ¿eh? Y nada, después de esto igualó bastante bien. E incluso tuvo algún intento, pero yo creo que nada significativo. Así que, bueno, Bashila Graf, pues contento con su Najdorf. Luego tenemos a Niemann contra Sargsyan. Esta partida es muy chula. No sé si algún otro canal lo va a analizar. Hay algunas partidas bastante interesantes, pero a nivel de apertura me pareció bastante mala. Niemann es conocido por jugar solo solo italiana y se la sabe muy bien, es muy pesado. Entonces, claro, por eso me pareció que, bueno, esta variante alfil 7 que está de moda porque el negro como que tiene que trabajar menos y estudiar menos variantes, entonces mejor profundizar algo un poco peor que no algo que ya igualas, que hay 1000 variantes y 1000 ideas, como luego veremos. Y aquí juego a 5, que me pareció una idea rara, pero bueno, yo por ejemplo aquí sabía que B5 es la jugada.
Porque este tipo de estructuras, cuando haces A5 muy pronto, puedes hacer B5 y si te comen al paso, comes de A y arreglas tu estructura. En cambio, si aquí haces A6, se queda una estructura que siempre que intentes hacer B6, pues me vas a dejar con los peones de todos en sexta desconectados, que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, B5 y aquí C3, no entendí nada, porque A6, claro, te quedas, este peón en A5, a veces sí que es típico avanzarlo, pero aquí básicamente no tenemos todos los peones en negro, este alfil en negro, y básicamente te estás dejando un problema a largo plazo. El blanco no va a poder presionar este punto de ninguna manera. Es arriesgado. Entonces, de hecho, aquí hizo D4 y no sacó nada, de hecho se quedó peor 3 jugadas después, porque es que el negro tiene muy buena estructura en el flanco de dama, y de hecho se está para perder. Luego la partida se volvió muy, muy caótica y es muy interesante, pero bueno, no es el objetivo del vídeo. Pero es que realmente me pareció una terrible preparación. O sea, te la juegas estratégicamente, te juegan normal y te quedas tieso con jugadas normales. Y es que esto es un déficit estratégico a largo plazo. Y de hecho, es que es eso, aquí se quedó súper mal. Pero bueno, luego salvo la partida. Pero bueno, sin más. La siguiente tenemos a Antón Fedoseyev. Esta es muy interesante porque tengo sentimientos encontrados. Porque Antón es muy bueno en posiciones sencillas, pero muy bueno. Y todo el mundo lo sabe. Pero, entonces, jugaron esta ortodoxa y aquí jugaron alfil F5. Es una variante conocida por cambiarse damas muy pronto. Y aquí juega alfil E6. Curioso. Y aquí se ve que alfil D3 habitualmente no es una jugada que se permite. Porque habitualmente aquí se hace alfil G6. Entonces, claro, es intuitivo hacer esta para poner el caballo aquí, pero aquí después de H5 es muy importante hacer H4. Esta es la clave. ¿Vale? Y ya veremos que otra persona ha jugado este final. Y también el problema de este final es que es igualdad, pero es un poco el final de la berlinesa. Tienes que entenderlo. Tienes que saber por qué es igualdad y dónde van las piezas. Y aquí fue el gran problema de Fedoseyev, que es un jugador especialmente dinámico, que juega muy bien posiciones simples, pero no entendió muy bien los planes. Pero aquí seguramente paró de preparar, dijo, bueno, si cae 2, H4 ya es igualdad. Pero no entendió por qué. Entonces, de hecho, aquí F3, rey F2, el blanco juega por aquí, y cae F4. Y aquí, por ejemplo, os podéis parar a pensar cómo jugaríais con negras. Aquí el mejor plan es un plan bastante curioso, que es hacer alfil D6, rey E7 y poner el caballo en G6 y mantener esta tensión. Y el blanco simplemente no puede mejorar. Una vez conoces este plan, todo tiene sentido. El blanco no puede capturar ninguna pieza, no puede hacer G3, G por H, no puede presionar F5, entonces todo está súper sólido. Pero no hizo eso, hizo una mezcla de planes. Aquí no entiendo por qué comió, porque le permitió al blanco hacer caballo H4, tocar el peón y se quedó con una posición que es básicamente los mismos problemas, pero encima un peón pasado. Y acabó perdiendo, como era de esperar. Entonces, conceptualmente es una preparación mala contra Antón, porque Antón es feliz en estas posiciones, pero a nivel de preparación es terrible. O sea, por ejemplo, cuidado con parar cuando ya el módulo da igualdad. Tenéis que entender luego dónde van tus piezas. Y aquí David jugó muy bien, sencillo, y no supo reaccionar C2 y perdió sin jugar. Por eso me parecen peligrosas estas posiciones cuando tienes una estructura o un problema a largo plazo. ¿Sí? Un poco lo mismo lo que pasó a Abdusattorov. Sin más, la siguiente partida entre Sindarov y Jacobian, esta no tiene mucha historia, pero bueno, es una variante de la Ragozin. Sindarov ha subido mucho este último año, también de Kazajstán, hay de Uzbekistán, y un poco como Abdusattorov. Entonces, es también interesante ver qué hace en este torneo. Esta variante de dama 4 yo he jugado 1000 veces, todo es muy teórico, torre de 8, d por c, dama b5, todo esto es conocido. Este dama de 5 tiene como una pequeña idea. Y aquí, dama aquí A3, la idea es que aquí el negro tiene que saber una secuencia finísima. Os la voy a poner medio rápido. Tiene que alfil por C3 buena, E5 buena, no se puede comer el peón por lo que sea, E4 buena, peón por buena, de hecho hay una partida por aquí, y aquí B6 buena, y ahora por C4 A5, y te entrega un peón, pero parece que te estoy haciendo alfil A6, pero aquí resulta que simplemente hago alfil E6. Dejo que te enroques, pero tengo compensación. Y estoy muy activo. De hecho, aquí incluso dama F6, me acuerdo que también da casi ventaja negra. Es para que veáis que es una posición poco natural. ¿Sí? Una de las claves, creo, es que el peón de C6, que curiosamente parece bueno, es bastante malo, porque defiende el peón de C7 y es una debilidad
porque quien tiene la columna abierta es el negro. Entonces, es curioso porque tienes un peón de más, pero estás peor. Entonces, claro, no hizo eso, hizo alfil de 6, pero aún así, lo que me pareció mala de esta preparación es decir, joder, hizo esto, pero aquí es que aquí sí que quedó peor. Aquí se puso a pensar también el blanco. O sea, el blanco, ¿qué preparó? Si no preparas ni si el rival se equivoca, esta fue una preparación muy mala, porque hizo calle B5, de golpe se dio cuenta que no puede comer el C7, porque luego torre B8 y hay mucho, luego calle B6 y hay mucho contrajuego. Y entonces hizo esta, y aquí el negro simplemente defendió el caballo, y de golpe te va a meter F5 y tal, y se quedó peor. Se quedó peor por la cara, o sea, me pareció una preparación lamentable. Y nada, o sea, si vas a hacer esta idea, pues míratelo bien, ¿no? Es que no sé, esta me parece muy mala. Luego tenemos la Darda contra Yu Yi. Esta fue muy curiosa, porque la Khan, es una siciliana que siempre se ha considerado peligroso. Pero teníamos, de hecho, esta partida sigue la variante principal, que por ejemplo tenemos a Pragnananda contra Kalse. Aquí C4 es lo más conocido y a G6 y F5 es lo más jaleo. Entonces es lo que más la gente ha mirado. Entonces, Pragnananda juega calle C3, que no es óptima, porque permite calle E5, pero muchas veces el blanco prefiere algo que es 0.20, 0.30, pero menos conocido. Entonces, aquí la partida de Prag siguió con HT, es F4 y Prag acabó imponiéndose. ¿Vale? Magnus se quedó bien, pero es una posición incómoda y que Magnus tiene que defender bien y en una de estas pues hizo bastantes errores estratégicos. Entonces, aquí hizo rey H1, Darda, que son dos jugadas cualquiera. Aquí, por ejemplo, es bastante difícil precisar con negras, pero tiene bastante sentido que tras alfil D7 es la buena. F4, torre C8 te taco el peón, B5 te aprovecho que el caballo C3 está indefenso, y aquí tras dama E2 te amenazo E5, justo tengo dama C5 tocando el caballo y dama H5. Y he evitado que me metas, o sea, porque aquí resulta que te estoy metiendo E5 si me comes el C4. O sea, no es que alfil D7 igual ahí sea fácil, ¿vale? Entonces, de hecho, juego alfil D7 y esta línea me parece una trampa para el negro, o sea, como que cualquier posición es peligrosa. Como que el negro tiene que afinar muchísimo para no ser ejecutado. De hecho, aquí, después de F4, se quedó esta posición que el blanco está súper cómodo. De hecho, había que hacer un B6, también era interesante, pero bueno. Y solo quiero ir más adelante porque luego se quedó muy bien el negro, el blanco, tirando un peón por aquí. Y aquí en esta posición, el Darda jugó torre de 5 para evitar que la dama entrara y hacer dama aquí. Y bueno, se defendió bien Yu Yang, de hecho estaba ganando. Y de hecho aquí había una idea, creo que era aquí, había una idea muy curiosa, que era así, peón por dama G3, rey H8. No sé si era aquí que había esta jugada, creo que era una fantasía. Como que si comes como en C4 y te obliga a mover el rey, de torre G8, y si comes rey aquí y tendría alfil G6, y si comes creo que, no sé si era algo así, quizá no era exactamente así, quizá puedo hacer F6, quizá no era exactamente así, pero bueno, que entrar en una posición compleja, pero aquí simplemente caballo C3 era bastante bueno. ¿Por qué me he parado un poco más en esta variante? Ha pasado lo mismo que la partida de Pragnananda. Que el negro sí está cerca de igualar, pero es una posición súper incómoda la práctica. Y el blanco tiene un juego de tiro para adelante y a ver, si no ha aguantado ni Magnus y Yuan Yi aquí se quedó tiesísimo. Esta variante me parece muy difícil para el negro. A mí no me vale la pena. Y el blanco es que es eso. Te dejan hacer calle 5, te cambian ese alfil y te juegan como si fuera un tipo de Maroxy bastante bueno. Así que nada, y Darda pues que se estará enfadando por no aprovechar. Luego tenemos a Vivid con Donchenko. Esta línea, el dama de 3 es bastante popular, este dos caballos, y el dama de 3, todo esto es conocido. Es una línea muy larga, todo es muy bonito, si queréis mirarla, todo es teórico, bla, bla, bla. Alfil de 3, yo lo tengo todo esto mirado, entonces no es nada especial. Y aquí alfil F4, todo esto lo tengo mirado. Pero aquí hay que afinar. Y aquí la línea principal, claro, que aquí lo encontró muy bien Vivid. Aquí creo que yo tenía otra jugada que no era H6, pero que era un poco más simple. Y aquí es el problema de hacer siempre la del módulo. H6 alfil F4, aquí o sea, Donchenko jugó E5, que es muy mala, porque justo simplemente te hago alfil E3 y enroque largo y la posición blanca es muy sencilla de atacar. De hecho, comió, caballo E4 y va a venir un G4 y de hecho ganó bastante bien. Entonces hay mucho dominio en el centro, tengo mucho
bueno, y ganó bastante bien Vidit. Entonces, aquí vamos a ver la secuencia única para el negro para no perder, ¿vale? Dama B6, a B4, dama 5, B4, dama por A4, alfil por H6, alfil por jaque, rey E2, caballo H5 única, dama H4, E5 única, A por B, dama C6 única, dama por E4 buena, alfil B5, dama por alfil D2, tengo pieza de menos, torre D8 buena, torre aquí, E3 buena, peón por, dama E4 única, torre 1, torre D5 única y aquí así que te gano el alfil. Y tiene sentido, ¿no? Pues si dama aquí, si dama E2 creo que es mala. Por alfil G4, ¿no? Quiero recordar. Aquí el negro, de hecho, va a ganar el negro. Pero bueno, y dama F3 y tablas, única para el blanco. Pero claro, es lo que os digo. Esta igualdad es lo que hay que buscar en estas partidas de élite. Sí, es igualdad, pero aquí tienes que saber de todo eso. Entonces, en vez de hacer H6, haz otra jugada que sea una igualdad más sencilla. Puedes cambiar damas, pero bueno, aquí el blanco sí que tiene algo de presión con F3, G4 o así. Esto me lo había mirado. Pues bueno, un éxito de preparación para Vidit. La verdad es que siempre se prepara muy bien. Cuando me quedé con ventaja con él, lo aprecié bastante. Para este tenemos a Ponomariov y Ruslan. Ay, Ponomariov y Ruslan. Ponomariov y Rapport, que justo jugaron esta variante, que la jugué yo en Bundesliga, si os acordáis, hace no mucho. Y la subimos aquí. Yo aquí juego al C5. Esta G3 es un poco para evitar precisamente estas variantes más críticas, evitar Taimanov, evitar un poco todo. Sí. Entonces aquí Rapport empezó a jugar súper creativo, en vez de jugar medio normal, porque este G3 no es muy ofensivo. O sea, por ejemplo, podría haber hecho lo que hice yo, honestamente, y aquí yo juego una partida de ajedrez muy, muy interesante. De hecho, la partida fue... O sea, se llegó a una posición bastante chula para jugar ajedrez, ¿sí? Pero aquí hizo H5 y después de transponer a una versión peor de la Paulsen, no sé, simplemente se quedó peor. Ponomario jugó medio normal, tampoco jugó súper preciso, pero hizo de los planes habituales, se quedó bastante peor, tuvo que remar y hizo tablas de milagro. No me pareció un acierto, uno de los mejores días de Rapport. Pero bueno, este G3 la gente lo hace pues para esquivar un poco líneas principales. Pero bueno, eso. Entonces, hacer H5 para luego no hacer H4, ya podéis intuir que algo ha ido mal, ¿no? Entonces, yo esto ya diría que, bueno, Rapport se ha flipado hoy. Entonces, tenemos a Hare Krishna contra Donchenko. Esta me parece muy curiosa porque probó una línea Hare Krishna que es una línea muy arriesgada y del aceptado con blancas. Es este caballo 5 que lo intentó en 2021 Aronian contra Caruana y no se quedó mal porque Caruana no comió y hizo dama C7 y se quedó un poco peor. Luego hicieron tablas. Pero aquí la secuencia forzada es ventaja negra. Entonces, callo por, dama por, calle de 7, B5, alfil aquí, te enrocas largo y es ventaja negra porque al final tienes un peón pasado más. Aquí parece que el blanco bloquea la casilla C4, pero es que no sirve para nada ese bloqueo y básicamente estás rezando de que el peón que tiene de más el negro en el flanco de dama no funcione. Y el rey además está cerca y de hecho se colgó un truco aquí muy rápido. Hizo torre C2, un poco despistado y le metieron caballo por A4. 2 piezas por torre, prefirió sacrificar el peón y acabó palmando este final bastante fácil. O sea, fue una partida súper ridícula, o sea, de las peores de nivel de largo. Hare Krishna, muy majo. Estuve hablando con él en el campeonato de España División de Honor y tal, pero fue una partida de mierda. Así que nada, desde aquí le animamos. Mala preparación, mala continuación, no aporta nada y luego encima se cuelga rápidamente. Así que nada. Luego tenemos a Jaime contra a Wonder. Esta me pareció una muy mala preparación de a Wonder, porque Jaime, entramos en esta variante, que es de la Nimzo con alfil B4, todo es muy teórico, y este H6, que a mí me lo jugaron en 2019, 2018, es flojillo. Y aquí existe caballo C6, existe D por C4, el blanco está un poco mejor. O sea, dentro de las variantes de dama C2, es el problema que tiene un poco la Nimzo. Por eso mucha gente está jugando ortodoxa. Que ahora, hoy en día, a Nimzo, la gente le da un poco de pereza memorizarse el dama C2, el roque, 4 y todo eso. Entonces estoy seguro que a Wonder le hicieron dama C2 y dijo, mierda, no me acuerdo. Aquí hizo D5 y aquí es mierda, no me acuerdo. Los de por C4 también hay que acordarse.
Son líneas bastante complejas. Entonces, jugó súper simple, pero claro, yo también puedo pensar, quizá Jaime, o sea, se preparó con la misma línea que Jaime ya había jugado en 2024, que ganó en División de Honor, que es básicamente esta idea de H4 y G4, que es bastante conocida. Entonces, pero claro, quizá dama C4, que es novedad, bueno, es que es la buena del módulo, yo asumo que era preparación, ¿no? Mejoró esta posición, pero aquí es un poco el mismo tema, que en algún momento tienes que sacar este alfil y tienes problemas en el flanco de dama. Y esta ventaja de espacio hace que, bueno, que entras a la columna C y, bueno, de hecho, acabo perdiendo este final Tersahakien contra Jaime. Por eso me pareció raro meterse en este boca del logro, si sabes que te va a hacer eso. A ver, también preparar contra Jaime, buena suerte, porque juega de todo. Pero aquí, por ejemplo, torre C1 era mejor por los temas que hemos dicho antes, de ocupar la columna. Por ejemplo, en caso de B6, no sé si aquí dama C7 puede ser buena y tener un poco de ventaja. Pero bueno, aquí jugó algo similar y de hecho acabó pasando lo mismo. Esa es una idea. Y aquí el punto clave, pues bueno, tenéis que saber si torre C8 o torre AC8, cuál es mejor y por qué. Ese, por ejemplo, sería un buen problema. De hecho, no jugó bien a Wonder y tuvo una opción Jaime, pero la desaprovechó bastante rápido y se hicieron tablas. Sin más, la siguiente partida, Sarin contra Rasmus, esta no entendí nada. O sea, Sarin hizo un gambito extraño contra la berlinesa. Aquí le hicieron a 6 que quizá le molestó. Y aquí es que este gambito, después de intercalar a 6, es bastante sencillo para el negro. Calle 4, C3. Esto ya me parece un gambito muy arriesgado. El negro tiene 1000 maneras de igualar. O sea, el negro tiene que hacer caballo por F2 para que te quedes con ventaja. No entiendo nada. O sea, esto me pareció una mierda de preparación. Aquí hizo torre 1, que es muy bonito, pero es que cualquier jugada es buena. Y no veo un plan de ataque. Y me estuve probando y no veo el sentido. De hecho, hizo caballo C5 Rasmus, comió, y bueno, luego hizo D6 y bueno, sí, de hecho le hizo el peor caso casi y igualó bastante fácil. O sea, de hecho, bueno, y llegaron a este final y tablas. O sea, no entendí el point de esta idea, la verdad. Pero bueno, también entiendo que es difícil. Ya buscas que la gente colapse. Y como Rasmus es muy sólido, pues quizá buscaba algo así. Tenemos esta de Arian Chopra contra Maxwell Blue, que fue una Naidorf con alfil C4. Esta línea, y aquí dama C7, que es un poco curioso, y calle D7. Creo que Parham estaba mejor preparado en esta fase, G4 y F3. Y aquí Parham jugó calle D7, que es más normal que H5, pero bueno, jugó una línea un poco compleja. Este calle B6, este torre B8. Aquí el problema es que los dos están un poco perdidos. Y Parham muchas veces tiene subideas, tiene muy buenas preparaciones. Que básicamente busca cosas que al módulo no le gusta e investiga más. Y esta aparentemente el módulo grita un poco, pero luego después encuentra que, por ejemplo, aquí dama E2 es muy interesante, dejarte comer y rey aquí y se monta un pifostio. Pero aquí jugó bastante mal Chopra y se quedó bastante bien Parham. Entonces me pareció una preparación muy mala, porque esta C4 y esta file 3 están de moda y dama E2 ganaron partidas en la Olimpiada, ganó Vidit, ganó Abdusatorov, pero lo ha preparado muy mal. Y contra un tío como Parham, que es un maldito animal calculando, no sé, tienes que estar muy bien preparado para meterte en esto. Así que nada, de hecho, se quedó mal. Luego se quedó bien y luego acabó palmando otra vez. O sea, no sé, y luego acabó perdiendo este final con peón de más, pero que sus piezas no coordinan muy bien. Así que preparación bastante pobre. Y no cambia mucho la perspectiva de esta línea. Que bueno, tuvo su momento de gloria, pero ya ahora ya se sabe la idea concreta que funciona. Entonces tenemos a Stadium contra Hammer. Esta fue otra vez la misma mierda de esta, que es un aburrimiento. La cosa es que aquí pasó lo mismo que en la otra variante. Y por eso esta línea no se juega. Vale, te hago la fina, te hago la del módulo, te hago la del módulo, te maniobro con este. Pero aquí, por ejemplo, el negro tenía que haber hecho calle 7 y alfil de 6. O sea, si os fijáis, es una configuración diferente a la que hemos visto antes. Pero aquí hizo esta y se quedó peor. Peor gratis, pero bueno, no fue suficiente para Sevian. Pero básicamente tienes una torre totalmente esclava de defender el peón. Pero en teoría este caballo de 6 evita que te haga rupturas por el otro lado. Bueno, pero bueno, es un poco lo que pasa siempre en esta variante. Si queréis jugarla, no os conforméis con igualdad.
ir un poco más allá, ¿vale? Pues ya estáis viendo que aquí eso se quedó peor por la cara, pero luego, bueno, pudo sacar medio punto, pero bueno, esta variante no cambia un poco la perspectiva. Esta me hizo gracia porque es la India de Rey con G3 y hicieron la de alfil F5. Yo aquí tengo preparado una idea, porque esta me molestó. Si os acordáis, aquí yo jugué hace poco en Chicago Open y me metieron esta idea, este C5 y E5. Y yo creo que Jordan buscaría algunas cosas de estas. Porque hay muchas jugadas de módulos raras con estructuras que, si el blanco juega mal, te quedan estos dos penes raros. Entonces, por eso precisamente Korobov acabó cambiando y jugando por otro lado. Y aquí se quedó en una posición un poco extraña. Pero bueno, Van Forest tampoco intentó mantener muchas piezas y que el blanco se asfixiara en sus propios problemas. Pero bueno, se quedó en una posición interesante al final, que fue como una Kruffel y bueno, nada especial. Nada es interesante para una partida. Así que esta variante me parece bastante buena con negras ahora mismo. Ahora tiene goza de bastante salud. Antes con el caballo H4 y el F4 y C5, bueno, esto es ventaja, pero ya no tanta como antes y la gente ya se lo espera, que eso es lo más importante. Yo he metido muchos palos con esta línea. Por ejemplo, a Ibarra creo que le metí una vez con esto, que la juega mucho. Pero de hecho, fue con un alumno de Ibarra, que no sé si me está viendo por aquí, y era el de España, y se la sabía bien y tuve que sufrir para ganar. Entonces, por eso esta línea se gira muchas veces, ¿no? Como que se deja de jugar porque el blanco es tal, pero luego encuentras una idea y estos peones doblados es un foco de problemas en el futuro. Sin más, la siguiente partida es entre Dubov y Shirov. No sé, un Londres que se deja hacer alfil G4, se deja cambiar y ya está. No tengo nada que decir. Tablas, ninguna idea. No sé. Para mí que no se esperaba el G4 y no sé. No acabo de entender nada. Ya os digo, no hay nada en esta partida. Nada que sea destacable a nivel teórico. Entonces, sin más, tenemos a Mendonca contra Yesipenko, que aquí juega una línea que quizás se va a poner de moda. Porque, nuevamente, en esta ortodoxa, el KF6, hay bastante teoría. O la gente, para hacer tablas, intenta entrar en la línea en esta línea de alfil F5 y todo eso. Pero ya veis que la gente sufre. Entonces, esta alfil E7 está pasando un poco como con el alfil E7, me parece, de la italiana, que se puede jugar más de la que la gente cree. Y aquí, pues, intenta una variante que muchas veces lo que intenta el negro es hacer C6 y alfil C5, pero ahí se ponen problemas. Entonces aquí el negro juega la variante más simple posible. En teoría, esto se considera que el alfil en F4 está mejor que en G5. Pero el negro juega la variante más principal, que el negro en teoría está un poco peor, pero básicamente se la prepara más a fondo. Y de hecho aquí se queda en una posición con que sí ya se jugó en Duda Bluebaum en la Bundesliga y que bueno, Bluebaum no tuvo ningún problema de hacer tablas con negras. Entonces, después de caballo por E2, puso bien las piezas en negro. Alfil, pareja de alfiles y pena aislado, pero el negro está muy sólido y de hecho no tuvo ningún problema en hacer tablas y tiene las piezas muy bien colocadas. El alfil defiende muy bien el flanco de dama. Entonces, esta idea me parece que quizá veremos más este alfil E7. Es que me parece muy sencillo y ya hay antecedentes de dos partidas contra gente fuerte de blancas que no sufre mucho el negro. ¿Cuál es el problema? Que el negro ya no juega a ganar. Digamos que ya es muy difícil tener alguna mínima opción de ganar. Por eso también no creo que lo veremos más en un contexto defensivo. Sin más, la siguiente partida entre Sarana y Xiangyu, esta me parece interesante, porque aquí se intentó la dama C2 y cae F3, que es una línea menos popular, no el jaleo de 4 y de 5 y tablas. Entonces aquí el órdago lo hizo Sarana, el veo el órdago lo hizo Chu Xiangyu y aquí jugó calle F3, que es la antigua, y esto de C5 y calle A6 se considera variante buena. Aquí existe G3, que aquí hay un montón de teoría, callo por, aquí existe B6, existe callo C4, aquí hay muchísima teoría. Aquí hay una línea muy conocida de 4, de 5, que si el negro afina son tablas, pero si no se queda peor. Pero aquí probó Sarana C6, peón por E3 y jugar normal. La cosa es que Sarana tampoco entiende estas estructuras, porque Sarana es un jugador que siempre juega con espacio. No se le da muy bien si no entiende muy bien lo que tiene que hacer. De hecho, yo tengo muy buenos resultados contra él en el Benko y en la Benoni porque son estructuras que no juegan muy bien. Entonces, me pareció raro que juegue estos peores colgantes, pero no se nota que no practicó porque aquí hizo tablas en una posición que tiene ventaja.
porque no sabe cómo continuar, porque no está acostumbrado a jugar estas posiciones que son más de gamer. Entonces, ¿esta me parece una posición interesante? Sí, porque le dejas como 1000 opciones al negro, en plan, hasta es igualado, pero tal. Pero si no miras cómo jugar con colores con este tipo de estructuras muy bien, acabas haciendo una repetición cuando estás mejor. Así que, bueno, eso. A veces con la idea de tener una novedad tienes que también entender qué se te da bien y qué se te da mal. Luego, Nair contra el Janov. Aquí se jugó una berlinesa y, bueno, todo esto es bastante teórico. A6 alfil A4. Este temático es muy temático hacer H6, desviar el alfil y luego hacer alfil E7 para contrarrestar esta clavada. Y aquí me extrañó mucho porque esta típica posición, a ver, no es ideal con negras porque esta clavada es incómoda y aquí, por ejemplo, hacer alfil G3, esto es Caruana Domínguez de 2019, buscar simplemente H3 para tener un hueco para el alfil y luego acabar haciendo D4. Esto se considera un plan un poco incómodo para el negro. En algún momento habrá presión en E5. Pero bueno, este alfil a veces también está un poco mal. Pero bueno, es una posición bastante jugable también. Pero bueno. Hicieron D4 y simplemente se cambiaron. Aquí la estructura no se pudo mantener porque muchas veces existe este tema. Supongo que aquí era uno de los casos. Y bueno, y nada especial. Negro se quedó bien. No sé, nada, sin mucha historia en la berlinesa. No creo que esta partida cambie nada en el concurso de nivel de aperturas. Luego tenemos Yakuboev contra Abimanyu, que básicamente Abimanyu lleva jugando semi-eslava desde que salió el curso de Shankar, desde que tiene 12 años. Y se la sabe increíble. Entonces, si vas a intentar hacerle algo, probar una línea que es este C5. Básicamente E4 es, por ejemplo, esto es de Biel de 2024 contra Abimanyu y Abimanyu se lo sabía muy bien, pero aún así se quedó peor. Entonces, quizá por eso Yakuboev más adelante se quedó peor. Intentó hacer este C5 porque dijo, bueno, quizás se confunde. Pero aquí al G7 en Roque Torre C1 y aquí hay una partida reciente de Akobian que intentó esta variante, porque aquí este tipo de posiciones, B6 A5 es bastante temático y aquí justo es malo. Y después de B6, B4, A5, B5, alfil B7. Y aquí resulta que después de esta secuencia forzada, el blanco. ¿Vale? Lo que tenéis que saber aquí, justo este torre 1 te descuadra todas las piezas y vas a perder el peón que tienes de más. Entonces, de hecho, ganó hace poco. Pero claro, simplemente Abimanyu se lo miró. Y aquí lo que me pareció muy pobre es que hay partidas de correspondencia, tras torre 1, B6, pero aquí Yakuboev no se lo había preparado. De hecho, se quedó peor. Aquí hizo Calla 4, no siguió la partida de correspondencia. Y que era muy fino hasta el alfil C1 y el blanco está un poco mejor. Y de hecho, aquí se podría haber quedado peor ya. ¿Sí? Entonces, porque el peón de D4 es mucho más débil y el alfil de casillas blancas es totalmente inútil. De hecho, aquí la jugada creo que es alfil A6. Para cambiar estos alfiles primero, porque este alfil se queda chocando con toda la estructura. Entonces, muy mala esta preparación. De hecho, aquí si hubiera comido el negro y dama B7, creo que era muy fina. La idea es hacer alfil D7, defiendes todo, este va a estar crónicamente atacado, te voy a atacar B2, te voy a molestar y tu alfil es inútil. Este alfil no sirve para nada. No puede presionar ningún peón, no puede atacar ningún lado por nuestra estructura. Entonces, había partidas de correspondencia con alfil F1, hace una jugada mala, le hacen la buena, preparación de mierda. Sin más, la siguiente partida, Marc-Andrea Maurizi contra Abdeak, por una italiana bastante manida, todo esto es súper conocido, acaba transponiendo algo muy principal. Este B4 lo están intentando jugar muy pronto, bueno, está bastante de moda. Entonces, se llega a una de las posiciones más conocidas y aquí se hace alfil 6, hay como 1000 partidas. Aquí esto se juega muchísimo. A veces el negro hace D5, lo cae F1 cae G3 y bueno, en fin. Pero aquí el dama E7, esto lo jugó Gukesh contra Wesley Son en San Luis en 2025. Y Wesley colapsó bastante rápido. De hecho, pero bueno, aquí la idea es que alfil B6, alfil E6, alfil C2, el blanco puede hacer esta maniobra y aquí el negro otra vez se la juega con este tipo de estructuras. Porque el caballo en C6 está un poco en el aire, posiciones dinámicas para jugar a ganar. Aquí el blanco hizo torre B1, que es la partida de Wesley contra Gukesh, y alfil E6 hizo alfil por y C4. Esta me parece muy interesante a nivel teórico. Esta partida sí que puede ser relevante. Porque aquí parece que B5 iguala
que seguramente es lo que sabía Deac, porque si peón por peón por peón por, yo imagino que la idea es que caballo de 4, este peón va a caer en las siguientes temporadas, o sea, no, y ese peón de más no implica, no cambia nada en la naturaleza de la posición. En cambio, tras A5, aquí hay que saber jugar esta posición. Aquí el negro hizo caballo B8 y se quedó mal. Aquí había que jugar con D5 y torre de 8 e ignorar que hay un peón pasado ahí, que no hace mucha gracia. Entonces, me gustó el doble sentido, ¿no? De decir, no, es igualdad, pero el blanco ha buscado que, bueno, no es tan evidente que sí sea igualdad. Pero aún así, el negro jugó caballo B8 y aquí el blanco no entendió que caballo G3 era el plan y caballo F5, G4 y ir hacia el flanco de rey. Que tampoco parece sencillo, ¿no? Tienes un peón pasado en A, pero básicamente lo vas a ignorar. Vas a decir, ahí se queda y ahora me voy para el flanco de rey. Entonces, de hecho, hizo alfil E3 que tiene más sentido para mantener ese peón pasado, pero bueno, tras torre B8 buena y C5, el negro igualó bastante bien. O sea, muy interesante. Esta variante yo creo que tiene potencial, sobre todo porque los dos tienen opciones de ganar. Entonces la gente prefiere este doble riesgo a saber que otra vez el blanco va a tener una posición que bastante conocida y segura y que hay 100 partidas, 200, 300, hay un montón. Así que bueno, esta partida a nivel teórico muy importante por la italiana. Entonces, aquí tenemos una Grunfeld, la variante principal con alfil C4 y caballo 2, entre Ray Robson y Maxime Lagarde, que no confundirle con Maxime Bachir-Lagrave. Y que bueno, Maxime Lagarde es muy bueno con la Grunfeld, pero bueno, aquí básicamente se olvidó. De hecho, hay una partida de Maxime Bachir en 2024 en Londres que jugaron esta misma variante, pero E6 hay que sabérsela bien. De hecho, aquí dama 5 se sacrifica un peón y esto es súper conocido y hay algunas variantes de tablas. Pero aquí juego B6, que es medio novedad, y el peón por alfil A6, eso es muy interesante, porque aquí he sacrificado un par de peones, 3, pero bueno, la 7 va a caer. Y la idea es que el negro, bueno, después de caer por E7 está un poco peor, pero tu alfil es muy malo y estos peones no se coordinan y de hecho, seguramente uno va a caer. Ahí está un poco mejor el blanco, pero no es muy fácil. O sea, muy interesante a nivel conceptual esta partida. O sea, que el blanco tenía que afinar, defender el peón de F2, dejarse este y luego hacer alfil aquí y A4. Todo muy concreto y oscuro. Y aún así para un poco de ventaja. O sea, no era nada fácil. O sea, yo creo que Maxime no se esperaba esta línea o este B6 se lo tiene analizado hasta la 100, que no lo creo. O sea, aquí el bicho ya declaraba ventaja blanca con varias jugadas. Entonces yo creo que más que no se esperaba esto. No se esperaba esta variante. Así que puede ser interesante porque la Grunfeld ya no está de moda porque hay que saber demasiado para lo poco que puedes generar. Entonces sí que se juega contra gente que juega ciertas variantes y poco más. Entonces, la siguiente partida es entre Madlakov y Tabatabai. Aquí jugaron una variante bastante conocida, este D4, E5, todo esto, no hay ninguna historia. Aquí me sorprendió bastante, porque esta línea se jugó, de hecho, en el Campeonato de España División de Honor. Y bueno, la única gracia que tiene es que el negro tiene que afinar un poco aquí con el orden y hacer este caballo B4, que es muy importante. Entonces, todo este baile, el negro tiene que saber este caballo B4. Una vez encuentras el caballo B4, yo creo que lo más sencillo. Pero, por ejemplo, la partida entre Espinosa y Paumarín, tras A3 nada por torre por alfil por, estamos siguiendo la misma partida. Aquí es importante que tras alfil por C6, que tras alfil H3, que aquí hay muchísimas partidas de correspondencia y hay varias partidas, alfil por D1, alfil por, alfil B3, alfil B7, aquí rey D7 es la importante. De hecho, hay una partida entre Samonenkov y Zemliansky, que Zemliansky es un chaval que tiene 2,6 y 15 años, jugó súper bien y ganó el negro. Y aquí justo el rey, o sea, se considera que esta variante jugó muy bien el negro y acabó apretando esta posición y ganó. Porque el peón de B5 no puedes evitar que te lo amenace y te va a costar defenderlo. Entonces, la gracia, no entendí muy bien lo que intentó Madlakov, porque llegó a una posición súper teórica, es como que rezaba que no se acordara de este caballo B5, o no sé, o Madlakov no se esperaba que el otro jugara este tipo de esquema y no quería entrar en Benoni, no lo sé. Aquí hizo alfil por C6 torre de 3 y bueno, y aquí son tablas directas. O sea, ya está. No hay mucho más. Entonces, nada. Mucha mejor preparación de Tabatabai, nada especial para Madlakov. Entonces, Bluebaum y Predke, esta me hizo gracia porque, bueno, Bluebaum hizo una semislava y aquí hizo H3. Que esto se había jugado. Y se había jugado, lo había jugado él hace poco, el europeo, y ganó.
simplemente, bueno, es como que intercalas una jugada y muchas veces este H3 es útil, básicamente. Y bueno, y luego acabó ganando bien esta partida. Y lo curioso es que este H3, como siguió la partida, B5, B4, calle 4, alfil B7, calle D2, aquí encontramos una partida entre Illescas y Álvaro Alonso en 2009, cuando yo tenía 17 años. O sea, yo jugaba semislava y todas estas variantes ya las conocía. Entonces, aquí yo jugué caballo F6 y dama C7 y más o menos luego acabé haciendo C5 y igualé, porque el alfil D2 está muy mal. Pero aquí el negro jugó un poco más fino en la partida esta de Brugabipret, que hizo alfil A6 para luego hacer torre C8, evitar caballo C4 y además hacer C5, que igual bastante fácil. A ver, esta línea es más probar y que el negro no se la sepa, pero bueno, ya veis que yo no me la sabía en 2009 y la encontré, pues es buena señal, ¿no? Pero bueno, no creo que cambie nada, pero bueno, Blue aún tiene su estilo, va probando y bueno, imagino que quería una partida segura primera y decir, bueno, si el otro no me defina, pues gano. Entonces, y tenemos a Ivanchuk contra Murphy. Esta partida no entendí nada. Murphy juega esta variante contra el cambio que me parece malísimo. Es como que se encierra el alfil directamente y de hecho, alfil G3 es muy interesante. Y de hecho, por ejemplo, yo vi una partida de 2023 entre Madaminov y Murphy, que básicamente el blanco jugó así. La idea que tiene el negro es poner alfil N8, que no moleste, y luego jugar. ¿Vale? Pero aquí, a la que comes en G3 para sacar el caballo en C6, te comen de F. Y se quedó bastante mal. Le metieron G4 y H4 y se quedó mal. Y no perdió de milagro, ¿vale? Entonces, a mí me extrañó mucho qué narices preparó Ivancho. O sea, bueno, debe jugar varias contra la francesa, la eslava del cambio. Pero claro, aquí después de literal exactamente lo mismo, mismos planes, aquí podría haber comido F, interesante, pero comer DH y, bueno, llegaron a esta posición neutral y, por ejemplo, haber hecho G4 y F4 y traer la ventaja. O sea, aquí, por ejemplo, vi que, no sé, no vio esa partida. Yo creo que no vio esa partida, porque todo el rato los ataques de estas rupturas son muy buenos. Y este alfil N8 no pinta mucho. Pero bueno, no entiendo muy bien por qué repite esta variante Murci. La verdad, es como que la repite porque la ha jugado, no porque sea buena. Así que a mí me dan ganas de jugar la eslava del cambio. La siguiente partida era entre Shankland y Dennis Wagner. Aquí tenemos una italiana, de momento nada especial. Y aquí este B4. Para mí que Wagner no se conocía este B4. Ya habéis visto que este B4 lo están intentando. El blanco básicamente todo a modas y ahora los B4 rápidos tienen su gracia. Esta partida, tras alfil 7 a caballo de 2, la gracia de esta posición con negras, o sea, con blancas, tras alfil 7, es que el negro en algún momento tiene que hacer D5 o se queda un poco peor. Entonces, juego con D6, enroque A5, que parece aesthetic, en el sentido de que voy a hacer caballo B8, caballo aquí, voy a ocupar alguna casillita, pero el blanco se queda muy bien simplemente. Y de hecho, A4, torre 1, alfil B3, D4, o sea, esta partida es... O sea, yo haría un vídeo solo de esta partida. Es canela en grama. O sea, id a mirarla porque es un masaje estratégico y de cómo jugar esta posición. Entonces, muy mala preparación de Wagner. Pero bueno, estos B4s están peligrosos. Y esto es una demostración de que la gente no se los está mirando. Y así que eso. De hecho, hay más partidas que se han jugado B4. Muy buena partida de Shankland. Sin más, la siguiente tenemos a Soleimani con Kartikeyan. Esta línea, esto, a ver, Kartikeyan se mete en C3, caballo F6 y aquí caballo D5. Esta línea concreta, con el caballo ya en C6 de Alapín, o sea, esta transposición, es un jaleo increíble tras alfil C4. Aquí puedes hacer E6, pues, también debería igualar, pero este caballo B6 y C4, ya ha habido partidas en 2024, finales, de una de las variantes más salvajes de la PIN, que es toda esta locura. Va hasta aquí, dama F6, B3 y aquí caballo D5. Y aquí existe tanto caballo por C3 directo y torre por, como B5 y luego caballo por C3. La cosa es que ahí el blanco sacrifica a la dama a cambio de 2 piezas y en cambio como el negro tiene las piezas en Narnia, tiene todo el flanco de rey que no sirve para nada y tarda bastante, tiene problemas.
para que veáis, la partida que tenía aquí del europeo entre Zodorov y Dudin me jugó G5 para dama G7, B5, jugó finísimo. Y aún así esta posición es igualdad, ¿vale? Entonces, estas B5, que fue la partida de Suleiman y Kartikeyan aquí del Grand Swiss, que cayó por torre por E6, G4. Aquí, para que es una idea, estuve intentando entender. Aquí hay varias jugadas para el negro. G5 es una de ellas. Ya peón por torre G8. La otra es alfil A3 y a peón por torre D8. Porque si alfil G5 me dejo comer la torre y te cazo la torre de A1. O sea, es una posición que hay que saberse bien. Entonces, esto me pareció lamentable. O sea, ¿cómo te metes aquí sin saberte esto? No lo entendí. O sea, a veces esta es una preparación de mierda. ¿Vale? No voy a... O sea, aquí ya pierde el negro. Entonces, esta partida parece muy espectacular, pero simplemente alfil aquí, torre C1, torre por, calle 5, te va a venir el alfil y vas a pagar el precio de que tienes todo en casa. Y bueno, y aquí, aunque Suleiman quizá no sabía nada, se va metiendo y va dando jaques y se va dando cuenta de, ostras, que estoy ganando porque ese rey no se mueve, ¿sabes? Y eso, y gana una pieza. Y no hay mucho más. Partida muy gratis. Esta línea es una salvajada, entonces te la tienes que saber, no puedes saberte las medias. O sea, no sé, una partida no sé, no va a sacar nada positivo Kartikeyan, creo. Entonces, sin más, Vityugov Kuzubov. Esta partida no tuvo mucha historia. Una Petrov con alfil d3. La idea. Esto ya lo había jugado Vityugov. Todo. El blanco tiene un peón. El negro tiene un peón aislado, pero bueno, el negro tiene contrajuego. Dama b6, dama b3. Hasta aquí había partida de Vityugov del año pasado. No entendí nada porque la repitió Vityugov. No sé si nos esperaba Petrov, porque es que encima Kuzubov básicamente se miró esa partida, dijo, bueno, pues en vez de hacer torre de 8 y dejarme capturar, hago dama por b3, quito hago d4 y son tablas inmediatas. Y torre de 8. Y resulta que el blanco pues no puede defender, está un poco torpe para defender todo. Y ya está, en ningún sentido esta partida. No sé, la referencia que os estoy diciendo es de Vityugov, le repiten la variante, le hacen una mejor y tablas sin jugar. Pues nada, hasta la siguiente partida. Danishbar contra Artemiev. Aquí una italiana más o menos nuevamente normal. Todo esto es bastante conocido. Todo esto, el alfil se resguarda. Hay variantes con alfil por E6. Esta es más posicional. Nuevamente este peón por D5 es bastante peligroso para el negro. Porque tienes espacio pero no puedes avanzar. Tienes este caballo que está bloqueado. Estos caballos van hacia aquí. Todas las piezas van hacia el flanco de rey, esto es peligroso. Pues aquí es bastante típico que el negro hace whip y se enroca con el alfil. Pero aquí Artemiev juega G6. Os suena esta estructura, ¿verdad? ¿Os suena esto que os lo he comentado en otra variante? Que esta idea es mala. Entonces, este tipo de estructura es mala con el caballo en C6 y haber hecho D5, porque no hay progreso alguno. De hecho, aquí hay una partida de Kramnik contra Nan en 2016, que Kramnik hizo alfil B2, amenazando un C4, y cuando hizo B5 calle 4, aquí simplemente hace alfil C1 de vuelta. Y aquí este B5 ha sido forzado y os suena que es la misma estructura que ha jugado Nepo hoy. Y también se ha quedado peor. Entonces así ganó Kramnik. De hecho, el negro se desesperó para controlar C5, pero le quedaba un centro, bueno, este caballo no pinta nada, todas las piezas están un poco raras y acabó ganando Kramnik. Entonces, esta partida, en cambio, jugaron calle 4. Se quedó un poco peor el negro, pero jugó muy bien con las casillas negras. Acabó usando bien C5, pero bueno, pues era una mierda en general la preparación de 6 y todo esto. Pero bueno, sobre todo que conozcáis que estas estructuras son peligrosas. Luego Artemiev más o menos consigue igualar, pero bueno, eso, que no se quedó muy bien, la verdad. O sea que la italiana, habéis visto que está apretando bastante. Entonces, voy en especial con la FC5. Vale, Wojtaszek, J. Pranab, le hizo la Bogo India y esta variante ya la había jugado Pranab. Dama E7, D por C y torre D8. Aquí Pranab ya había jugado este año, no hace mucho, C5, pero bueno, estoy seguro que Pranab ha hecho 1000 variantes distintas. Y aquí intentó torre D8, cae por C4, C5 y bueno, aquí se quedó un poco mejor Wojtaszek, se quedó en esta posición.
Y aquí, bueno, simplemente tenía que jugar un poco mejor. Aquí creo que era más importante hacer A3. Y aquí, por ejemplo, si G6, G3 y, bueno, en fin, esto es muy técnico, ¿no? Pero aquí me pareció raro que Wojciech ni intentó hacer nada y repitió inmediatamente. Cuando hay varias jugadas de espera, puedo, yo qué sé. Ahí, por ejemplo, puedo hacer A3, puedo hacer a la torre aquí, a la torre C4. Ahora me quedo bailando un poco y ya está. Al final es una posición que es un poquito mejor un arcón. Pero bueno, ya sabías que jugaba esto, te lo has preparado igual, pero bueno, también es que es difícil. Esta variante es muy seca. Sí. Así que bueno, esta variante de momento un éxito para Prana. Sin más, vamos al siguiente, de Cristóbal, el jugador chileno, contra Oparín. Tenemos una siciliana a 4 caballos. Y aquí se hace una variante bastante conocida y de la con A3, que se hace con el roque largo. El blanco tiene A3 gratis, por lo tanto el negro tiene un punto de ruptura futuro. Pero bueno, y aquí este 5 es bastante conocido, todo esto, y aquí se entra en este final. Este final es curioso porque las jugadas naturales del negro son las buenas. Entonces aquí la idea del blanco es buscar estas casillas negras, entonces el negro pues hace lo propio. Sí, y además controla esta casilla. Y aquí el único plan del negro es tirar el peón de C. Bastante lógico, porque este peón está retrasado, mejor ponerlo en C4. Y de hecho es lo que hizo, y aquí Cristóbal jugó C4. Aquí no sé muy bien, esta idea me parece interesante porque el negro se puede despistar y aquí tienes un peón de más en este flanco de dama. Y es lo que acabó pasando, que el negro no lo hizo de todo bien. Objetivamente es igualdad, de hecho, tras torre de 8, cae C3, aquí caballo B8 era importante y aquí el blanco ya tiene que forzar tablas porque te voy a ocupar las casillas negras. Una vez el negro consolide todo este flanco de dama, podrá empezar a avanzar por aquí también, a hacer G6, F5 y tener un peón de más en el centro. Es por eso que el blanco tiene cierto peligro en estas posiciones. Pues se puede quedar con un peón de B2 bastante inútil. Pero bueno, una idea interesante, una variante que además difícilmente el negro priorizaría porque la última partida ganó el negro haciendo precisamente este plan. Entonces, bueno, interesante. La verdad es que es un poco abstracta esta estructura y puede ser interesante de jugar alguna vez. Entonces, sin más, la siguiente partida entre Sabuani y Jules Musard. Esto fue una variante de la Petrov bastante conocida. Este caballo de 7 y aquí caballo C3, dama H5. Esto lo juegan mucho los chinos con negras. Entonces, aquí hay que hacer F5 para defender H7 y D5. Y aquí un poco tras torre 1 y dama F3, la idea es ganar las casillas negras. Esto me pareció que los dos no se lo tenían o muy bien mirado. O sea, no sé, me pareció una preparación bastante mala. Aquí juego rey H8 que ya es bastante mala. Ahí, por ejemplo, C6 a F4. Esto se considera que el negro tiene suficiente para igualar, pero es una posición incómoda también. Al final tienes un alfil muy malo, pero solo hay una columna y en general si lo defiendes bien, pues deberían ser tablas. Pero bueno. La rey H8 se podría... Ya hay una partida de 2008. O sea, esto es una idea, una idea bastante conocida. Que hago torre B8 para forzar TB6 y ahora hago alfil F4. Y aquí el problema que tiene el negro es que no puede evitar que el blanco... O sea, no puede hacer torre 8, disputar la columna. Porque si torre 8, torre por... Y si torre por... Si comes de alfil, torre 1 ya te tengo la columna. Y si torre por, dama por D5 y es un peón de más. Alfil es distinto color, sí, pero esta partida Wu Xiangzi con 2-7-20, palmo de negras. Entonces, eso es suficiente para decir, bueno, esta posición es peor gratis, ¿no? Hice alfil F4, que no es súper óptima, pero porque puedo hacer torre 8 y aquí hacer G6 y no puedes comer en B7 porque hay temas de mate. Entonces, aquí se hizo FC6, H4 y en teoría el negro se había quedado bien. Pero por ejemplo, tras torre 7 esta posición se quedó bastante mal. Aquí es clara la ventaja blanca. Y el blanco no supo aprovecharlo. Pero bueno, o sea, me pareció mala preparación para los dos. Los dos no supieron entender cómo jugar. Creo que ninguno de los dos estará súper contento. Más Musard que Raunak, pero bueno. Raunak, eso. Podía haber jugado un poquito más fino. Y luego, esta estructura sí es ventaja, pero bueno, no es fácil tampoco de apretar. Pero bueno, creo que la variante sigue sufriendo para el negro, así que bueno, yo tranquilamente repetiría la variante. Entonces, sin más, tenemos a Narayana contra Grishuk. Aquí se intenta el 4 caballos con G3, pero aquí este de 5. Y aquí
E5 es muy crítica, pero este E6 ya lo hizo Gukesh contra... No, lo hizo Giri contra Gukesh, que ganó en Zagreb Giri con negras. Y aquí la idea es que tras... Que bueno, que el blanco, negro no juega E5 tan rápido, entonces el blanco no puede hacer este tipo de sacrificio con B4. Porque ahí, o sea, la idea es que si E5, pues muchas veces existe este tipo de sacrificio, ¿no? Y si aquí comes, te hago caballo por, dama 4 y lo que sea. Y luego como y esto es ventaja. Esto también pasa en la Benoni algunas veces. En cambio, si te hago E6, aquí el blanco se queda sin plan. Aquí en Arayan sabía el plan, que era E3 y D4 y pasarlo a un tipo de catalana. Y aquí se queda un poco mejor a nivel estructural, pero bueno, nada, creo que el único punto es aquí meter B4 para fijar la estructura negra, pero bueno, no saco ni papipas. O sea, a mí me pareció raro que este E6 ya se está jugando, que bueno, esta posición, pues sí, es un poquito mejor, pero bueno, el negro, una vez avanza este peón, no creo que haya mayor problema. Pero bueno, esta variante se puede repetir. Este D3, D4 es importante, porque de hecho es tras D3. Giri se quedó bastante bien, bastante rápido. Y se quedó mejor y bueno. Así que bueno, buena idea, pero no profundizada. Sin más, tenemos a Saric contra Warmerdam, con una española, con D6. Y aquí B5 y alfil E7. O sea, quizá mezcló alguna variante, porque este D6 es raro, porque parece que vas a hacer la variante que hacía yo, que es las 6 diferidas, pero aquí haces B5. Entonces imagino que, bueno, que estaba tentando a ver si el negro blanco jugaba B3. Y aquí alfil E7 y acaba transponiendo a una española que no entras en el, ¿cómo se llama? En el Marshall. Por eso este orden, aquí no puedes hacer D5 directa, por eso este orden no tiene tanto sentido, pero bueno, sería una española normal. Y aquí todo esto es teoría. Aquí simplemente fueron mal los dos. Aquí hay que comer y meter caballo 4 primero. Y si no comes, meter alfil C2 y contra alfil B4, sacrificar la calidad. Y ya está. Y aquí es ventaja blanca. Porque alfil por y bueno, simplemente te quedas con... Vas a comer la torre de A8 y bueno, y el blanco incluso muchas veces sin comerse una calidad está bastante bien, porque tiene un centro muy bonito, mejor estructura, las piezas fluyen hacia el flanco de rey, entonces está bien. Pareció raro que no comiera uno y que el otro tampoco aprovechara esto. De hecho, hizo calle de 2 y aquí el negro aprovechó para sacar el alfil y luego cambiar las piezas y jugar bastante activo. Entonces, bueno, más que prueba de memoria para los dos no se acordaron, los dos no jugaron bien, no sé. Es un poco lo que pasa con el ajedrez actual, que hay tantas variables que acordarse que uno no se acuerda. Es filosófica. Tenemos a Acumulas con Shah. Esta me pareció una partida súper precisa. O sea, Acumular es muy bueno. Y la idea es que jugaron en una línea muy crítica de la inglesa, este calle 5 D4, y aquí optó por D por E4, que en teoría, esta variante, el módulo la tacha de igualdad muy rápidamente. Pero es una igualdad con muchas piezas en juego, y eso implica que más adelante hay complicaciones. Entonces, de hecho, se hacen las jugadas normales, el H3 ahora para evitar caballo G4, y aquí, por ejemplo, para que os hagáis una idea, entendáis la dificultad. Aquí torre 8 y caballo de 7 y buscar temas de caballo de 5 y caballo por C4, esto le gusta al módulo. ¿Vale? Intenté entender esta posición. Pero caballo a 6, aquí torre 8, alfil aquí, esto le gusta al blanco, porque este caballo a 6 no pinta nada. Entonces, aquí torre de 8 tiene sentido y dama de 5 y esta repetición, pero bueno, resulta que esta posición es bastante incómoda. De hecho, es todo muy cercano a la igualdad, pero de hecho el blanco se quedó mucho mejor y llegó a quedarse con clara ventaja aquí en este final. El D4 sufre, pareja de alfiles, el caballo en 6 no pinta nada. Entonces, esta variante me pareció muy interesante para repetir incluso, porque es muy principal esto y está muy de moda. Entonces, muy buena idea de acumular. Y Sargsyan, es que aquí puedes coger tantas jugadas que se mezcló un poco. Y luego sigue estando bien, pero es que esa es una posición que todas las jugadas parecen más o menos normales. Entonces esas son las peligrosas. Así que buena idea. Sin más, vamos a la siguiente partida entre Gelfand y Jobava. Esta es una partida que es bastante graciosa porque juegan una Chigorin, que en principio es malísima, es flojilla. A nivel de este élite es malísima. Pero aquí hace D por C4 y aquí no se acuerda de 4 lo principal y prueba alfil G5, Gelfand. Quizá con ánimo de simplemente jugar más tranquilo. Pero aquí lo sorprendente es que Jobava entra en esto y no se lo tiene mirado.
Y aquí A6 es muy interesante. Aquí la idea es jugar E4, G5 y aquí cae H5. Y bueno, blanco está un poco mejor, pero podéis ver que hay como, bueno, hay tensiones, te ataco a este peón, hay varias jugadas posibles con blancas. Es una posición bastante chula para jugar ajedrez, de hecho. Pero aquí meto E5, que es una castaña espectacular. Y le meten, simplemente le capturan el peón, les enrocan largo y está totalmente perdido. Ni mucho más. O sea, la partida es ridícula, total. Parece de 1800 esté jugando con negras. O sea, te lo juro, si me dices que esta partida es un 1800 de negros, me lo creo. Este 5 se pasa de creativo. No hay mucho más. O sea, está guay ver el Chigorin, está guay ver aquí en teoría es de 4 o de 5, pero bueno, de estas de 5 es mucho jaleo. Aquí hay un sacrificio de pieza bastante curioso con B5. Sí, de hecho, esto es peor para. Yo jugué esto y perdí con blancas. O sea, no es malo. Entonces, para que hagáis una idea, que hay variantes muy interesantes aquí. Pero bueno, una pena para Jobaba porque 6 sí que te quedas con una posición interesante. Pero bueno, sin más, buen punto para Gelfand. Tenemos a Muradli contra Abjerre. Se metieron en una preparación súper larga, Abjerre. O sea, esta India de dama que está bastante de moda. La gente se ha cansado un poco de la catalana, si os estáis fijando, con negras. Entonces hay alfil B4 jaques, alfil B7. Entonces prueban más la India de dama. Entonces, aquí Grandelius, ahora que fue compañero mío, jugó algo similar hace poco y jugó C5, posiciones extrañas. Os digo porque aquí en la partida Morales jugó C5 y peón por y caballo C3 es un poco mejor. La estructura es más sencilla, vamos a meter las torres. Juego torre D1 y aquí y si se sigue una línea larguísima de todo esto, aquí H6, una jugada que es de preparación total y curiosamente es como que los dos sabían hacia dónde iban y hasta aquí hay partidas de correspondencia. Y de hecho dama F5 y bueno, el blanco está un poco mejor, pero el negro digamos que lo tiene todo bastante conjuntado. Y bueno, aquí se intentó un poquillo, aquí caballo B5 es mejor mantener, no tocar el peón. Aquí el negro ya está un poco mejor. Una vez fijas en todo en blanco y este alfil de C5 es impenetrable, el negro más adelante podría intentar buscar algún otro juego por aquí. Pero bueno, igualad y nada especial. O sea, básicamente hay que estar atento porque la India de dama está muy de moda. Entonces hay que estudiar. ¿Y qué más? Tenemos a Mamedov contra Aditya Mittal. Aquí una Lapin. Y aquí hay una variante que ya había jugado Mamedov, que es este dama C2, curioso. La idea principal es que las jugadas normales contra dama E2, que es la principal, tanto alfil de 7 como A6, aquí no son del todo ideales. Ya que, entonces, si alfil de 7 como y cae C3 es incómoda, el blanco está un poco mejor. Y si A6 cae C3 también. También una de las ideas de dama C2 muchas veces es hacer alfil de 3, forzar una debilidad y luego ir con la dama por la otra. Por ejemplo, imaginad, hago alfil de 3, forzo H6 y luego voy con la dama a molestar por aquí. Es una de las ideas que a veces existen. Pero aquí se inventó una Aditya Mittal y después de aquí dama C7 y sacrificó este peón que es bastante temático y aquí el negro se queda muy bien. Es un peón de más, pero es un peón de más de mierda. De hecho, aquí lo recuperó rápido. Bueno, se quedó casi peor. El negro tiene mucha compensación, tiene todas las piezas fuera y no hay nada especial. Entonces, me pareció. Bueno, es probar una idea que ya había jugado Mamedov hace muchos años en Bakú. Entonces, bueno, sin más. No creo que cambie mucho, pero bueno, es interesante si queréis probar en la Reti. La fin. Luego tenemos a Semliansky contra Injik. Esta fue la variante, bueno, la ortodoxa, veis que está de moda. Y jugaron una de las variantes principales, ¿no? Que es caballo 2, enroque, caballo 7. Y aquí yo esto lo tenía mirado. Y aquí sé que la jugada buena es caballo F8 y quitar este caballo por aquí. Quitaron el caballo por aquí, pero tras caballo D1, te voy a hacer F3 y este caballo se queda ahí enclaustrado. De hecho, tuvo que volver F3 y aquí simplemente entender estas estructuras. Que aquí caballo F4 es muy bueno. Porque no puedo comer. Y porque aquí me cambias las damas, pero, o sea, me comes las dos torres, pero bueno, pues rey F2 tendré D por C y tengo ventaja. O sea, entender que este final, estos peones anulan completamente este alfil. Al negro le va a costar mucho jugar con sus piezas para coordinarla con las torres para poder entrar y ser mejor que la dama, básicamente.
Entonces, una vez el negro tiene que ir hacia atrás, simplemente cae C3, el caballo está muy bien en F4. También el negro jugó caballo, el blanco jugó caballo C3, caballo B5 y caballo recoordinó los caballos de una manera muy rara. De hecho, el negro se quedó bien, porque estos caballos están un poco ahí de cualquier manera. Se quedó mejor el negro, luego hago partiendo, pero bueno. Interesante en doble sentido, de ver que el blanco no es tan sencillo, por lo tanto puede ser una preparación interesante, porque el blanco cree que tiene ventaja, porque el módulo ya da ventaja después de caballo D1, pero también es ver un poco más la estructura a veces, porque bueno, una vez se hace C3 es muy temático C5 y aquí caballo F4 es muy importante, si no la posición no es tan sencilla. Pero bueno, Zelensky, recordemos que tiene 15 años, así que va a llegar a los 2600 y puede ser un nombre a tener en cuenta. Y al final acabó ganando la partida. Pero bueno, no gracias tampoco a la apertura, yo creo. Entonces tenemos a Grandelius con Bartel, jugaron una francesa, y jugaron este dama 5, que últimamente pues, lo veíamos cada X tiempo. Y Grandelius simplemente no se acordaba. Hizo de por C y dama C7. Una idea bastante interesante. A F3, alfil por C5, y aquí es importante hacer P4. Pero para que hagáis una idea, la jugada aquí es C4, aquí A6 es única, y si C por C cae A3 vais a perder, ya os lo digo yo. Y aquí alfil B2, alfil A7, y aquí la idea de alfil A7 buena es que si cae D2 tengo dama B6. O sea, he jugado como 7 veces el alfil, 7 la dama. O sea, es una variante muy concreta. Yo quiero que veáis eso. Entonces, aquí hizo alfil D3, que es medio normal, Grandelius, y ahora hizo B4 y alfil F4, pero Bartel es un kamikaze. Y calle C6, le encanta jugar complicado. Aquí podría haber hecho calle City, es como una Caro-Kann bastante buena. Una Caro-Kann con C5. Y de hecho aquí, bueno, aquí más para añadir un pequeño detalle táctico. Ahí jugó calle A3 y la posición se volvió loca y el negro se quedó mejor. Pero aquí no se enrocó solamente porque calle H5 pensaba que tras alfil D2 me puedo comer el peón, pero aquí simplemente torre 1 y va a caer el calle H5. ¿Qué quiero decir con esto? Esta línea es interesante, el blanco tiene que afinar bastante y el negro también. Pero bueno, para dar un poco de variedad al negro, creo que esta dama 5, si un jugador como Grandelius, que ha sido segundo de calce, no la tiene bien preparada y si además se quedó claramente peor en la jugada 12, esto me indica que esta variante es mucho más interesante de lo que se merece. ¿Sí? Así que este dama 5, cuidado. Sin más, no nos quedan muchas. Vamos a ver a Yufa contra Madaminov. Esta fue muy rápida la idea. Aquí jugaron con alfil 2, una Caro-Kann bastante principal, pero aquí juega a 6. Y creo que Madaminov, pues es, a ver, es un chavalín que está subiendo aquí juega calle 2 que es mala. Directamente el negro se queda mejor. La idea es que si haces calle 7 o H6, sí que el blanco, como hemos visto en la partida de Gukesh, el blanco sí que hace este plan de caballo aquí, caballo aquí. Pero contra 6, caballo 2 es precisamente mala, porque ahora hace 5 y no hay manera de reaccionar con el blanco. El blanco intenta hacer esto, pero el alfil se va a 7 y el negro ha optimizado. De hecho, está mejor el negro. Porque si os fijáis, es como la posición de la partida anterior que estábamos viendo, pero el alfil está por fuera. O sea, es como la francesa, pero el alfil está por fuera. Entonces es maravilloso. Y de hecho se queda mejor y no pudo aprovechar. Así que, bueno, este A6 no es tan habitual, pero bueno, vemos que tiene precisamente a Yufa se le pareció que le hicieron la jugada más adecuada y el negro ya está prácticamente mejor. Pero bueno, no pudo aprovechar la ventaja. Sin más, la siguiente partida de Collars contra Andy Woodward, que Andy creo que tiene 14 años o 15 como mucho también. Fue una italiana sin mucha historia. O sea, aquí hizo A4 A5, hizo alfil E3. Para mí que hizo un poco cualquiera, que alfil E3 es mala. Aquí en este no tiene mucho sentido, porque el negro te va a hacer caballo G6, C6 D5 y no sé muy bien qué quieres aportar al ajedrez. Y de hecho es lo que pasó. Le hicieron B5, porque lo que quieres evitar básicamente es que el blanco te meta un caballo P6, te bloquee todo esto. Y luego, pues bueno, aquí por ejemplo, caballo G6 y D5 le hubiera dado ventaja al negro. O sea, digamos que estas veces estos alfil D3 no se entienden. Este fue un mal caso. Yo creo que el blanco intentó jugar un poco cualquiera, mala preparación en la italiana y se podría haber quedado peor. Es lo difícil de la italiana, que es que no se acaba nunca. Hay mil órdenes, sutilezas. Por ejemplo, aquí el negro hizo D6 súper rápido. Entonces quizá confundió a Collars, por eso hizo A4. O sea, es que ya os digo, son muchas cosas, ¿vale? Entonces, es que sepáis que
No, tampoco es culpa de colores. Sin más, Semunenkov contra Lu Shanglei. Esto tenemos otra Lapin. La Lapin está teniendo muy buenos resultados, si os estáis dando cuenta. O sea, oposiciones muy interesantes. De hecho, aquí jugaron una de las variantes también muy principales, cayó por D4, cayó E5, dame 4, todo esto es bastante teórico. Y aquí yo esto lo he explicado mucho. En el curso que estoy haciendo de 4 es un tema que explico mucho. Este plan de meter al alfil en F3 en estas estructuras es la clave. Entonces aquí cayó D5 para hacer F6 E5 es muy importante. Para que el negro reestructura la posición, mete un alfil en E6, pero claro, intuitivamente es poco natural dejarse hacer alfil B5, rey F8. Pero el negro esto es un final. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí se quedó peor y bueno, y el blanco se quedó con cierta presión. De hecho, aquí caía de 3 tenía más sentido para presionar por aquí, pero bueno, está un poco peor el negro. No sé si es suficiente para perder, pero bueno, es para que veáis que esto, que aquí, pues bueno, la Lapin hay cosillas, se puede intentar jugar a ganar con blancas. Entonces, eso. Porque el negro también intenta jugar a ganar, entonces podéis jugar con eso. Entonces tenemos a Erdogmus contra Goriachkina. Esto me parece muy interesante en la italiana. Esta idea del caballo C3 alfil E3, ahora vais a ver que este alfil E3 sí que tiene sentido. La idea es hacer jugadas de espera hasta que el negro se enroque y como el negro ha hecho H6 muy pronto, hay muchas veces D6 no se hace por esta, pero bueno, esto no es muy peligroso. Pero este H6 es un punto de ruptura. Entonces lo que hace el blanco es esperar a que el negro se enroque y luego jugar torre G1 y G4. Teoría del módulo da ventaja negra, pero es muy difícil. Por ejemplo, aquí la idea, la buena, es que haya 5, C5 comer, C4 y cerrar ese alfil y luego ya no hay ataque y todo eso, ¿no? Entonces, esta alfil E6 ya es bastante mala. Aquí G4 y el negro se queda muy bien. El blanco, quiere decir. Simplemente enrocar, meter G5, meter H4 y abrir la posición es lo mejor. De hecho, no jugó del todo bien el Dogmus y bailó un poco. Bueno, la posición incluso se quedó mejor. Goriachkina pasó de todo. Pero esta línea sigue siendo muy peligrosa para el negro. Este H6 me parece muy práctico para el blanco, aunque el módulo de ventaja negra, es que mi plan es muy sencillo. Esto G1, G4 es romper en G5 y enrocarme largo y atacar. Entonces, curioso que en un yo copionísimo estamos teniendo variantes de enroque largo. Esto es bastante conocido, ¿vale? Entonces, es bastante chulo. Sin más, quedan unas pocas partidas. Tenemos a Bakirov contra Theodorou, que Theodorou siempre juega cosas raras y juega esta catalana con caballo C6, que es muy conocido el Bluebam. A mí me la ha hecho como 1000 veces y ha hecho como 1000 veces, me ha puntuado en Title Tuesdays o en Nentas. Y está bastante de moda, pero aquí no se la prepara muy bien Theodorou y tras alfil G5, comer. Aquí, por ejemplo, caballo de 4 buena y aquí hay que hacer alfil G4. Es muy importante. Y aquí esta posición está bien para el negro. Aquí dama de 8, por ejemplo, el negro se hubiera quedado bastante peor con esto. Teodoro es conocido por meterse en todos los pollones críticos y todo eso. O sea, mete el benco, cosas muy random, ¿vale? Entonces, el problema es que tienes que preparar demasiadas cosas. Esta línea aquí se podría quedar muy mal. Este caballo no pinta nada, te voy a presionar por la columna C. Esto es una versión muy buena de lo que hemos visto antes. Hemos visto, creo que era también era un jugador kazajo. Hay kazajo, uzbeco, con blancas. Era la de la Ragocín. Sí, me acuerdo. Era la de la Ragocín que hemos visto antes. Que el blanco ha intentado entrar por la columna aquí, pero el alfil estaba en E2. En cambio, este alfil en G2 defiende D5 muy bien y este caballo pues, puede fluir y ayudar bastante. En cambio, el caballo de F5. En cambio, en el otro caso, el caballo estaba en D7 para buscar C5. Ahora en F5 no sé dónde quieres llevarlo. ¿Vale? Son pequeñas diferencias bastante claves. Así que bueno, esta línea, bueno, está bastante de moda y la gente se lo pensará dos veces a hacerla porque hay que acordarse de muchas líneas. Pero está bastante bien, tiene bastante salud contra la catalana, es muy, muy... Pero bueno, en fin, hoy en día todo el mundo se empolla a cualquier variante. Así que luego tenemos a Rothstein, que jugó una catalana también y jugó la variante de dama de 3, famosamente en la que Firuza perdió con blancas en el Candidatos en Madrid contra Caruana. Después de esta variante, este dama de 3 es interesante. Ahí juego B6 de Silemov, que son unos jugadores más flojitos, 480, que es bastante mala, porque después de peón por se llega a una estructura clásica conocida que es ventaja blanca.
Para que os hagáis una idea, voy a hacer una contraposición luego con una partida mía, que das alfil B7, el blanco se quedó con una ventaja clásica, pero aquí el blanco no entendió muy bien lo que tiene que hacer. Y curiosamente esta posición yo la he tenido en partida, y aquí E4, aquí por ejemplo, este tipo de sacrificio, peón por, y aquí alfil C7 es bueno. Yo me acuerdo pensar esto en mi partida, y diréis, ¿pero qué tiene que ver esto? Aquí por ejemplo jugar G4 y G por H es muy interesante. Diréis, ¿y esto, Álvaro, qué tiene que ver? Yo jugué y gané a un 2600 hace ya 3 años, cuando está la línea de la catalana, en la que hago alfil C3 y a B6, como y precisamente busco alfil F4. Entonces, si lo hago con 3 tiempos, 2 tiempos de menos, imaginaos hacerlo directamente. ¿Sí? Entonces, aquí yo precisamente hice alfil E5, calle F8. Este plan de calle F8 es muy interesante porque busca calle G6 y entrar para este alfil. Y aquí, tras E4, G4, pues acabé ganando en las complicaciones. Pero bueno, es para que veáis que es eso, que son el mismo sistema estratégico. De hecho, el negro, blanco, no jugó bien, se dejó hacer esto. Y aquí la clave es que el negro en algún momento puede hacer G5 y jugar a ganar. O sea, al blanco le cuesta mucho hacer E4, tener rupturas. El problema es que el negro lo hizo ya y se quedó peor. G5 demasiado pronto y el blanco pues justo se metió con las piezas y se quedó bastante mal. Si hubiera tenido un poco de más paciencia, que el negro está mejor gratis porque el blanco no se puede mover. Entonces nada, aquí era más que el tema estratégico de ruptura y el tema estratégico de entender que esta estructura es mala, ¿no? Pero fijaos que, bueno, que los dos se equivocaron bastante. Luego acabó ganando el blanco, pero bueno, no gracias a la apertura. Luego tenemos a Otmatov contra Bokidov, los dos de Uzbekistán. Jugaron la Pelican, toda una variante súper teórica, no voy a entrar en detalles. La cosa es que aquí Nigmatov juega H4, o sea que hay como 200, 300 partidas, ¿vale? Y aquí, tras B4, peón por torre 7, aquí el blanco ya está con. El negro está con clara ventaja. Así que, no sé, le has dado un peón, lo mueve, te ataca, se va a caer el de B6. De hecho, bueno, pues sacrificó la calidad. No sé si era necesario, pero eso. No sé, se quedó bastante peor. O sea, la preparación muy mala, simplemente. No se sabía la pelican, no se la esperaba. Entonces, no sé, es curioso porque fue el blanco el que decidió entrar en pelican con el caballo B5 y alfil F4, que transpone la pelican desde los 2 caballos y luego no se lo sabía suficiente. Pues, mala preparación, pero por suerte hizo tablas. Entonces, y luego tenemos a Svane, juega muy bien. Aquí, en una eslava le hicieron la de esto, que A6 es sospechosilla y G6 y A6 es muy sospechosilla. Y de hecho el negro le hicieron calle 5 y F4, que es el plan conocido, y se quedó muy mal. De hecho aquí podía haber hecho B3 y alfil A3. Y bueno, de hecho, la posición aquí hay algún momento que el negro puede estar bien, pero no cambia un poco la perspectiva. Aquí se quedó ya bastante mal y el blanco acabó aplastando esta posición. Los alfiles de esos no juegan mucho. A ver, lo que quiero deciros, estas líneas de la Chevanenko y con G6, que las jugaba mucho Kapsky, son una mierda. Y después de esta ver partida, pues siguen siendo una mierda. Entonces, ya está, ese es un poco el resumen. Y luego tenemos a Didier Smoke, que fue invitada, campeona de la Copa del Mundo, contra a Abimanyu Puranik. Y aquí hizo una idea muy interesante, que me gustó mucho, que es aquí alfil F4. Fijaos que la ortodoxa alfil F4. Parece raro porque parece que el negro puede hacer alfil F5 sin cambiar nada. Y E3, C6, F3. Lo que quiere el blanco es intentar estos G4. Si os acordáis de mi partida contra Pérez Candelario, fue ese estilo de posición de dominio, o de buscar molestar estas dos piezas, básicamente. Y aquí, aquí por ejemplo, Sarana ganó a Carlsen hace unos años en Almaty. H5 alfil D3 y este H5 no pinta nada y de hecho, eso, Carlsen palmó. O sea, ¿qué argumento más necesitáis? Entonces aquí juego calle H5, que es la jugada del módulo, y la idea es que aquí dama H4 y calle G3 parece que estás ganando calidad. Pero aquí, después de peón por calle H3, el caballo ese no sale del todo porque calle F2 dama E1. Y aquí hay que saber que hay que hacer alfil B4. Y A3 alfil D6. Y ya le diréis, ¿por qué? Porque si hago alfil D6, alfil G2, dama por, aquí no tengo contrajuego con negras. Esa es un poco la idea. Pero si te he forzado a hacer A3,
tenga un punto de ruptura. Así que muy sutil, ¿sí? Entonces, muy buena preparación, muy incómodo esto. Esta idea es muy buena, me parece espectacular y yo creo que la veremos más. ¿Cuál es la cosa, la combinatoria? Que podemos ver lo que ha hecho Sipenko, que es este alfil 7. Entonces, que podemos mezclar un poco las ideas. Entonces, tras F3, aquí se quedó muy bien el blanco, pero no supo jugar muy bien esta posición. De hecho, acabó perdiendo. Pero bueno, aquí F4 era muy bueno, por lo visto, y dame 1 y reconducirse. Torre 1 es raro, necesitas el torre en el saco de dama. Tampoco jugó bien el negro, y aquí el blanco se reorganizó y se quedó con clara ventaja. 2 piezas por torre y es maniobrar. Y luego, bueno, se le ocurrió un poco y acabó perdiendo. Una pena, porque realmente Divya podía haber tenido un debut bastante bueno en la Copa del Mundo. Y como y aquí acabó perdiendo. Pero bueno, la apertura muy buena. Y esta idea yo creo que la veremos más. ¿Sí? Y finalmente, Salem Saleh, que le tocaba al jugador de Nigeria, más flojito. India dama con calle de 2. Esta es la variante que tengo yo. Jugaron este típico de posición que es muy clásica. Y bueno, simplemente puso bien las piezas, no estas cerró el alfil de B7, cambió las piezas y abrió el alfil de B2. Y yo he ganado así varias veces. O sea, nada especial. Simplemente el negro lo jugó muy mal, el blanco ahora abrió más la diagonal y en una de estas, pues bueno, reventó la posición, calculó muy bien y bueno, le partió el cráneo al jugador. Creo que era nigeriano. Y sin más con esto, terminamos este pequeño vídeo que os quería hacer. Sobre todo, mi idea con este vídeo era daros una noción de lo que piensa un gran maestro cuando está preparando y un poco en base a lo que se conoce. Yo conozco de todas las aperturas que se han jugado, algunas menos, otras más, pero lo que sí entiendo bien es cuando hay una novedad interesante, cuando no, cuando esto es simplemente que se han olvidado, cuando están repitiendo una variante antigua y probando a ver si se acuerda, cuando a veces me sorprende sorprendo de tal. Y bueno, es un vídeo un poco más técnico, un poco más preciso, pero creo que bastante interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente tipo de vídeo y espero que disfrutéis un poco más del Grand Swiss y que veáis en todo un poco cómo la teoría moderna obliga al blanco a ser bastante creativo o al negro a veces también a buscar cosas un poco extrañas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.